Buenas noches, amigos. Como siempre, los domingos en la noche, hablando sobre la crisis climática, el cambio climático, la emergencia climática, el calentamiento global o el global warming, como quieran llamarle. Vamos a comenzar cuanto antes con las noticias porque hay muchas cosas por tocar. Esta noche, hoy particularmente, vamos a tener un poquitico de descanso con las noticias terribles, ¿no? De todas formas, vamos a tocar la con la que finalizamos la semana pasada para no perder el hilo. Pero la de esta semana está mala, pero no está, bueno, no está terrible. Vamos a comenzar entonces vamos a compartir el sonido, sí. Bueno, la semana pasada terminamos con estas dos diapositivas que me interesaba mostrarles hoy para recordar, ¿no? O sea, el fenómeno que está ocurriendo de la aceleración del calentamiento global, que se ve aquí claramente en este gráfico, ¿no? O sea, hay una línea que viene desde 1970 que va con cierta inclinación. Bien, eso en matemática tiene su nombre, pero lo importante es que está con cierta inclinación y luego a partir del 2010 comienza a inclinarse más hacia arriba, o sea, la pendiente, que es la palabra exacta que se usa en matemáticas, está más vertical, y entonces está más notable, ¿no? Entonces, eso lo que indica es que hay una aceleración del calentamiento global. O sea, yo sé que hay muchas personas que lo niegan, pero evidentemente está sucediendo. Y estos son mediciones. Cuando se hace una proyección para tratar de ver cuándo es que vamos a llegar a los 2 grados Celsius, pues nos da alrededor del 2037. Bien, o sea, estamos realmente en un fenómeno sumamente importante de aceleración del calentamiento global. Bien, entonces, la semana pasada terminamos con esta noticia, con el estudio de Jane Hansen y su compañero Careca, que nos habla del albedo. O sea, el albedo es la característica que tiene un cuerpo de reflejar la luz. ¿Sí? La cantidad de luz que puede reflejar. Entonces, particularmente en el caso de la astronomía, pues se usa esta medición del albedo para identificar la cantidad de luz que refleja, por ejemplo, un cuerpo como la Luna, de la cantidad de luz que viene del Sol, cuál es la cantidad que refleja. En el caso de la Tierra, los planetas, los asteroides, se pueden hacer todo este tipo de mediciones. Entonces, eso ayuda a identificar una serie de características del cuerpo, pero particularmente en el caso de la Tierra, les ha ayudado a Jane Hansen y su equipo a identificar, y estos son mediciones, estos no son modelos, no son pronósticos, no son nada de eso. O sea, estos son mediciones hechas con satélites que se han puesto en órbita en el año 2000 y hasta el 2025. O sea, tenemos un cuarto de siglo de observaciones, nos está diciendo que la Tierra se está oscureciendo. Y cuando la superficie es más oscura, absorbe mayor cantidad de radiación solar, por lo tanto se calienta. O sea, todos lo sabemos, con todos los que hemos salido alguna vez a la calle, a la playa, si sales con un pullover oscuro, con una camisa oscura, vas a sentir más calor, se te va a calentar más la ropa que si sales con una de color claro. Todo el mundo lo sabe. Eso es algo que es de la vida cotidiana. Y eso le está sucediendo al planeta. Bien, y no es otra cosa que nuestra actuación, o sea, es consecuencia del desarrollo tecnológico que hemos tenido y del aumento increíble de la población terrestre, y dicho sea de paso, de la población humana, pero también de las vacas, ¿no? Del ganado y todo lo que hacemos, los cultivos. Así que es parte de la civilización. Entonces, lo que dice este estudio, al final, la parte importante de esta noticia es que el calentamiento que se espera para el 2100 ya no son los 3.1 grados, 3,1 grados Celsius que habla el IPCC, sino que según James Hansen y su equipo, está hablando de que la sensibilidad climática es mayor, y lo que se refiere aquí con sensibilidad climática no es otra cosa que la cantidad de calentamiento que hay por cada doblamiento de la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera. ¿Sí? Entonces, ese parámetro es sumamente importante porque ese sí va dentro de los modelos y nos da una idea y es punto fundamental de cuánto calentamiento vamos a tener en el futuro. Y lo que nos está diciendo Jane Hansen es que para el 2100 vamos para 4,8, o sea, casi 5 grados Celsius. Y eso es un desastre. Eso es un desastre mayúsculo. Bien. Bueno, vamos a comenzar con las noticias de esta semana. Vamos con estas cositas más o menos suaves, ¿no? Dice que Alemania, esta noticia dice que Alemania tiene la tercera primavera más seca, de mayor sequía en récord. ¿Eh? Está en nivel 3 de los récords. ¿Sí? Entonces, esto es algo que se está manifestando en todas partes del planeta. La sequía es un fenómeno, y esto es importante, hay que entenderlo. O sea, la sequía no es solo porque llueve menos,
sino también porque al estar la atmósfera más caliente, tiene mayor capacidad de absorber agua. Bien, o sea, recuerden que por cada grado Celsius de temperatura que aumenta la atmósfera, tiene un 7% más de capacidad de absorber, de disolver, bien, vapor de agua. Entonces, por supuesto, cuando esas masas de aire caliente, sedientas, están sobre el terreno, pues absorben el agua de la tierra, del terreno, y por lo tanto incrementa la sequía. O sea, no es solo el hecho de que no llueva, es también que el aire extrae mayor cantidad de humedad de los suelos. Entonces, es un fenómeno combinado, pero que cuando empiezas a unir todos estos factores, tienes algo como un gran resultante que es extremadamente grave, ¿no? Y aquí estamos viendo, aquí en la Florida hemos visto sequía bastante intensa, pero particularmente en este caso de Alemania, aquí están hablando de que incluso ha habido cambios, como ya se espera, cambios en los patrones con respecto a la posición de las lluvias, ¿no? O sea, en Alemania llovía más hacia el norte y ahora está invertido, o sea, está lloviendo más hacia el sur y está lloviendo menos hacia el norte. Bien, entonces dicen que desde 1881 ha habido solamente 2 años con menos lluvia de lo que han tenido ahora. Entonces, uno en 1893 y después en 2011. ¿Eh? Entonces, o sea, definitivamente está haciendo una marca, está diciendo que hay algo mal, hay algo que está bien mal y es un aviso importante. Este es uno de los tantos avisos que nos está dando la naturaleza y que nos está dando el planeta. Bien, entonces vamos a tener que tener todo esto en cuenta y las personas no lo notan, a excepción de cuando comienzan a ver que los productos que están en el supermercado están en menor cantidad o tienen menor calidad y cuestan más, por supuesto. Bien, se incrementa el costo de los productos agropecuarios, los vegetales, las frutas. Y eso particularmente recuerden, por ejemplo, el caso de las olivas en España y de las uvas también, de los vinos, todo eso está decayendo. Todo eso está decayendo porque se está produciendo menos. ¿Por qué? Por la sequía. ¿Sí? Entonces, esto ya hablan aquí los alemanes de una sequía extrema, ¿bien? Y definitivamente aquí están, bueno, los alemanes los miden en litros, ¿no? No sé si se habrán hecho la conversión porque normalmente allá se mide en centímetros, ¿no? Pero bueno, dicen que ha habido diferencias sustanciales entre el noreste de Alemania con solamente 40 litros, ¿bien? Mientras que en el sur han habido 300 litros de lluvia. Entonces, la cosa era al revés. Bien, normalmente llovía hacia el noreste y llovía menos hacia el sur oeste. Entonces, ¿se están invirtiendo las condiciones? Sí, por supuesto, se van a invertir. O sea, parte de lo que viene es una alteración de los patrones meteorológicos que ya está en camino, que está sucediendo. Fabiana, bienvenida. Buenas noches. Dice ella que el cambio climático avanza y hay quienes lo niegan, como si el planeta no estuviera gritando a voces. Exactamente, Fabiana. Gracias por el comentario. El planeta nos lo está gritando a voces y nos lo está gritando en el oído, bien, y a veces en nuestro bolsillo, en las cosas que están en nuestra mesa, nos está gritando por todos lados, ¿verdad? Qué bueno. Gracias por el comentario. Bueno, la próxima noticia tiene que ver con otra parte, otro de los problemas que nos trae el cambio climático, que es el problema del agua, ¿no? Y este es un caso sumamente curioso. Aquí hemos mencionado otras veces el problema que hay con los acuerdos, entre comillas, que han habido para la repartición del agua del río Colorado, por ejemplo, de los ríos. Bien, el río Grande, que está en la frontera entre Estados Unidos y México. Bien, el río Colorado, que también tiene que ver, o sea, nace aquí en los Estados Unidos, pero también alimenta de agua a la parte norte de México, cierta parte del norte de México. Entonces, aquí están hablando particularmente de Texas y Texas, bueno, aquí hablan de una ciudad que se llama Kerrville, pero lo importante de esto es que hay problemas con el agua, o sea, los que gobiernan las ciudades y los científicos que trabajan allí se están diciendo, "Bien, hay problemas con el agua, se está agotando el agua, particularmente aquí están hablando del agua subterránea. ¿Sí? Entonces, dicho sea de paso, parte del el río que alimenta esta ciudad se llama Guadalupe. O sea, ahí definitivamente, bueno, todos sabemos lo que pasó entre Estados Unidos y México, ¿no? Hace muchos años atrás. Pero dicen que la ciudad está actualmente en un estado 3 con respecto a las medidas de conservación del agua. O sea, hay que ahorrar agua. Y esta frase de ahorrar agua, yo sé que personas, Alejandro, bienvenido, buenas noches. O sea, yo menciono siempre el caso porque muchas personas se han burlado de cuando ciertos dictadores o ciertos personajes por allí dicen, bueno, hay que darse una duchita de 5 minutos y hay que bañarse en pareja o hay que bañarse un día sí, un día no, pero todas esas medidas vienen para todas partes del planeta. ¿Bien? Eso nos va a tocar a todos tarde o temprano. Por ahora, los que somos privilegiados no tenemos que depender de eso, pero hay personas muriendo de sed y dicho sea de paso también de hambre, ¿no? En el planeta actualmente.
todos los días. Entonces, este tema del agua, aquí hacen un hincapié importante en, imagínense que el 35% del agua que es potable de esta ciudad se destina para el mantenimiento del césped. Escuchen esto, o sea, en un momento que hay crisis, están en un nivel 3 de alerta de crisis de agua, y entonces el 35%, o sea, la tercera parte del agua que se consume es para alimentar la hierbita tonta, la hierbita estúpida que tenemos todos frente a nuestras casas. ¿Ok? Entonces, aquí en la Florida, bueno, yo les digo, nosotros no le echamos agua a la hierba, ¿no? A la hierba va como puede, pero realmente hay lugares, y particularmente, por ejemplo, los campos de golf, son grandes consumidores de agua. ¿Sí? Entonces, dicho sea de paso, recuerdan la noticia que dimos el miércoles pasado, ¿no? La cantidad de casos de, creo que era Alzheimer que hay alrededor de los campos de golf, producto de la cantidad de insecticidas que se usan allí, ¿no? Pero, o sea, esto tiene que regularse. O sea, en algún momento tienen que obligar, y hay ciudades que lo están haciendo, ¿sí? A los habitantes de las ciudades y a las compañías, los que son dueños de edificios, los que tengan césped, a cambiar esa hierbita tonta europea que lo único que pinta es que parece una alfombra, poner allí flora que sea del tipo local y que esté acostumbrada al clima de la zona. ¿Bien? Que dicho sea de paso, o sea, eso hasta cierto punto nos va a resolver por un tiempo. Pero recuerden que el año pasado, en medio del verano, los cactus de Nevada y de Arizona se estaban muriendo producto de las altas temperaturas. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, hablan un montón de cosas, pero una de las cosas que mencionan, esta ciudad consume 3 millones de galones diarios de agua. 3 millones de galones diarios. Y están pensando, o sea, como en todas las ciudades, están pensando en aumentar la cantidad de casas que es parte de esta ciudad. Aquí están hablando de para en los próximos 10 años piensan incrementar en 2.500 casas. Entonces, esto es otra parte de la situación, ¿no? O sea, hay menor cantidad de agua, hay menor cantidad de lluvias, hay sequía, por lo tanto el acuífero demora más en recargarse, pero estamos extrayendo mayor cantidad de agua porque la población está creciendo, porque la industria crece, porque hay mayor cantidad de césped para regar. Entonces, eso sin mencionar los parques de agua y toda esa serie de cosas. Entonces, realmente este es un tema que no tiene arreglo. O sea, vamos a poder estirarlo un poquito, que de hecho sea de paso, no sé si esta es la noticia que hablaba del problema, una ley que hay en esta zona que dice que las personas que tienen pozos, está un poquitico más adelante, se las voy a poner porque realmente está súper interesante para que vean cómo las cosas que planificamos hace decenas de años atrás nos están golpeando ahora y se transforman, se convierten en nuestra contra. ¿Sí? Bueno, deben haber escuchado el famoso caso de este pueblo que fue golpeado por el derrumbe de un glaciar y que dejó, bueno, se llevó la mitad, el 90% de las casas del pueblo, ¿no? Y ahora está en otra parte también, esto es en Europa, está en otra parte, en otra situación donde se ha creado un lago, producto de la caída de todo este material, pues ahora se ha creado un lago porque se ha cortado el paso de un río. Entonces, ese lago también está en peligro de romper el dique que se ha creado y, bueno, generar una inundación en otros pueblos que están más abajo en el valle, ¿no? Entonces, lo que están diciendo, y aquí hay un gráfico que les quiero mostrar, bien, esto es lo que dicen los expertos de lo que sucedió en este pueblo, bien. Por ahí hay un video que creo que lo tengo a continuación, pero lo importante es cuál es el mecanismo que hay detrás de este deslave que hubo, este deslizamiento que no es exactamente de tierra, porque es un deslizamiento de un glaciar, ¿bien? Pero incluye rocas y todo. Bueno, en el caso de los glaciares se le llaman morrenas también, todo lo que trae adentro, ¿no? Pero simple y llanamente es que en la medida que se han ido derritiendo los glaciares, ¿bien? Esa agua penetra en las grietas, en las fisuras de las rocas de la montaña, y luego cuando llega el invierno, pues se congela. Y cuando el agua se congela, el hielo tiende a dilatarse y va rompiendo la roca. Entonces, eso va debilitando la base. César, bienvenido. Buenas noches, hermano. Va debilitando las rocas, va rompiendo las rocas, va rompiendo las montañas. Entonces, o en la medida que ese ciclo se repite, se generan fracturas cada vez más grandes hasta que hay un momento en que ya el borde de esa ladera de la montaña no soporta más y se va. Y es lo que ha sucedido aquí. Bueno, los científicos advirtieron, por suerte advirtieron con tiempo, se hizo la evacuación de las personas y solamente, bueno, ya indudablemente debe estar fallecido. Hay una persona, un señor mayor que o no se fue o regresó,
algo pasó y bueno, sucedió lo que sucedió, ¿no? Y por supuesto, dicho sea de paso, eso pone en riesgo la vida de los rescatistas, porque ese es un lugar sumamente inestable después de este derrumbe, ¿no? Entonces tienen que ir personas a tratar de rescatar a una persona irresponsable, sea por la causa que sea, esa persona o se quedó en el pueblo, no se evacuó o se quedó allí. Entonces, al final, los rescatistas tienen que arriesgar su vida, aunque sea para rescatar el cadáver. ¿Eh? Dicen que la cantidad de rocas que cayeron fueron 3 millones de metros cúbicos. ¿Bien? O sea, esos son 3.000 kilómetros cúbicos, una barbaridad. ¿Bien? Entonces, aquí lo que están diciendo, bueno, están discutiendo si el cambio climático tiene que ver o no, y por supuesto que tiene que ver. O sea, los glaciares dicen que este es el único glaciar que estaba avanzando con el derretimiento de los hielos. ¿Bien? Entonces, particularmente aquí en esta zona de los Alpes. Pero lo que están diciendo es que los otros glaciares están derritiéndose y se están retrayendo, pero este estaba avanzando. Como este estaba, bueno, ya saben, ¿no? Como decimos, loma abajo, pues nada, era de esperarse que esto sucediera. ¿Sí? Entonces, realmente, esto dicen que va a continuar sucediendo. Dicho sea de paso, esto en Europa está comenzando a hablarse ahora, pero en los Himalayas es una noticia que sucede a cada rato. Bien, y no solo esto, sino que también, Alfonso, bienvenido, buenas noches. También traigo algo aquí sobre los lagos glaciares, estos que se forman después que un glaciar o que hay un derrumbe de este tipo, un deslizamiento de este tipo y se forma un lago, tal y como pasó aquí, ¿bien? Y termina amenazando a poblaciones más abajo, ¿no? En el río o en los valles. Aquí tienen un artículo precisamente de la Agencia Espacial India hablando sobre esto, ¿no? Con algunas fotos tomadas desde órbita. Dicho sea de paso, ellos le llaman a esto las inundaciones de las rupturas de lagos glaciales. Las siglas en inglés son GLOF. Yo no había escuchado ese término. Pero bueno, aquí sí hay un mapa, unas fotos de satélite donde se ve la evolución de estos lagos, cómo se van llenando y terminan rompiéndose al final, ¿no? O sea, llega un momento que la cantidad de agua es tal que el dique que se haya formado, que está compuesto por hielo y por rocas y tierra, pues tarde o temprano se rompe, ¿no? Y allí es cuando viene la otra parte del problema. ¿Sí? Esto va a comenzar a pasar en todos lados. Eso está pasando en todos los lados porque los glaciares todos están retrayéndose, se están derritiendo todos, ¿no? Bien, JP Morgan, un banco de aquí, de los Estados Unidos, muy conocido. Bien, Zoraida dice que es un insulto de la cantidad de las nuevas fabricaciones que se están haciendo. El otro día vi las bulldozers levantando la tierra y la vegetación, preparando el terreno, y los animalitos no tienen a dónde meterse. Exactamente, Zoraida. Y como tú ves a las personas que viven allí primero quejándose por los que vienen detrás, pero al final los que viven allí también son parte del problema, ¿no? Pero sí, el nivel de fabricación, y eso es algo que viene, ¿bien? No, no es algo para traerlo acá, pero al final viene otra crisis similar al 2008, según mi opinión, porque realmente se está construyendo demasiado y el único objetivo de construir es para hacer billetes. O sea, no se están construyendo casas que sean relativamente baratas y accesibles para las personas, sino el objetivo es vender lo más caro posible. Entonces construyen casas de 2 pisos para que iba una persona o dos, y bueno, ya conocemos lo que sucede con eso, ¿no? Pero tienes toda la razón, Sorey, tienes toda la razón. Bien, dicho sea de paso, después matan a los osos o los animales que andan por la zona cuando, bueno, les han ocupado todo el terreno donde ellos vivían, ¿no? Para construir casas. O lo peor, tiendas, ¿no? Cosas por el estilo, o carreteras. Bien, pues JP Morgan, los banqueros, los bancos no son bobos, ¿verdad? Al igual que el Pentágono dijo hace muchos años que una de las mayores amenazas para la gobernabilidad del planeta era el cambio climático. Bien, bueno, el JP Morgan, el banco de aquí de los Estados Unidos, acaba de contratar a uno de los científicos jefes de la NOAA, que no dice aquí en el artículo, dicho sea de paso, si lo despidieron producto de todos los despidos que habían habido ahora en la NOAA, pero uno de los jefes científicos de la NOAA fue contratado por JP Morgan para, vamos a decir, aconsejar a los inversores con respecto al tema del clima. O sea, fíjense cómo están yendo las cosas. Recuerden que aquí hemos hablado del problema de los seguros, ¿verdad? De ya iba a decir una mala palabra, de toda la barbaridad que está pasando, ¿no? Los horrores que hay con los seguros y las tormentas, los huracanes y todos los desastres grandes que están ocurriendo. Bien, esta señora se llama Sarah Carnick, bien, y comenzó en el 2004 trabajando en el banco y de ahí pasó a la NOAA y se hizo científica principal. Y entonces ahora JP Morgan la ha contratado para atrás para que sea asesora con respecto al tema del cambio climático.
O sea, para aquellos que nieguen lo que está ocurriendo, imagínense que los banqueros, que son personas que tienden a ahorrar dinero por todas las vías posibles, pues bueno, están necesitando de un consejo con respecto a lo que viene. Los inversores, bien, aquí la tienen allá, los inversores están preocupados por esto porque saben que van a perder dinero. Recuerden que en el programa, bueno, en el anterior no, en el otro, hablamos sobre los bonos de desastre también, que los inversores usan, ¿no? Que para mí es una barbaridad, pero bueno, así son como, como son las cosas, ¿no? Pero todo lo que es inversión actualmente ya va a estar influenciado por el cambio climático. Hemos hablado aquí, lo dijimos la semana pasada, que el cambio climático se estimaba que para el 2040 o 50 iba podía dañar la mitad de la economía mundial y han habido pronósticos aún peores que eso, ¿no? Pero realmente, la mejor forma de demostrarle a los incrédulos es que está sucediendo esto. ¿Por qué? Porque los bancos, los banqueros, se están apoyando en eso, los inversores se están apoyando en eso para tratar de no tener pérdidas o no tener pérdidas tan grandes cuando hacen inversiones o cuando hacen algún tipo de desarrollo, ¿no? Entonces, realmente esto es parte dicho sea de paso, esta señora es parte de la NOAA, ¿bien? Que yo no sabía que la NOAA es, fíjense, es una agencia reguladora dentro del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Increíble. ¿Ok? La NOAA es parte del Departamento de Comercio, eso yo no lo sabía, me acabo de enterar ahora. ¿Bien? Me acabo de enterar cuando leí este artículo, ¿no? Así que esta señora ha pasado ahora, dicho sea de paso, yo no puedo con eso, o sea, yo no soy bueno en economía, yo no podría tener un cargo de ese tipo porque realmente, y se los digo, ¿no? O sea, cuando veo personas que se aprovechan de la debilidad de los demás para hacer dinero, bueno, pero realmente para los inversores ya es imprescindible, para los bancos, los banqueros, ya es imprescindible tener en cuenta los efectos del cambio climático para cualquier decisión financiera. Bien. Hemos hablado aquí en otras ocasiones del famoso edificio este de la pared, la línea, el edificio este de Arabia Saudita que quieren hacer, que tiene 105 millas de largo. Una de las tantas barbaridades, ¿no? O sea, lo hacen, lo van a hacer o lo quieren hacer porque tienen dinero, ¿no? Que dicho sea de paso, están teniendo que pedir dinero prestado, ¿no? Para hacerlo. Pero esto, lo que están diciendo aquí, en este caso, especialistas en aves, es que esto va a ser un desastre para, en esa zona hay un corredor de aves migratorias. Entonces, es sabido que los edificios, particularmente los rascacielos, que es una de las cosas que quieren hacer aquí, o sea, quieren hacer este edificio con paredes de vidrio, ¿no? Eso es mortal para las aves. Yo lo he visto, ha sucedido incluso delante de mí, y me imagino que muchos de ustedes lo hayan visto, aves que chocan contra las ventanas porque no reconocen los vidrios. Piensan que lo ven transparente y siguen y chocan contra la ventana y se matan o se atontan, quedan atontadas o heridas, ¿no? Y todos los años muere alrededor de un billón, 1.000 millones de aves aquí en los Estados Unidos, en Norteamérica, chocando contra las ventanas de edificios, particularmente los rascacielos, ¿no? Entonces, lo que están diciendo aquí estos especialistas es que esta línea, esta construcción, que dicho sea de paso, va a ser en el desierto. O sea, eso es un desastre ecológico, sin hablar de desastre económico, ¿no? Pero es un desastre ecológico de características mayúsculas. O sea, van a cerrar con una línea toda una zona del desierto que tiene 100 millas de largo. O sea, toda la migración, no solo de las aves, porque las aves todavía pueden pasar volando, pero lo que son los insectos, lo que son los animales terrestres, eso les va a ser imposible migrar de un lado al otro. Entonces, estas cosas, estas son barbaridades de gente que tiene mucho dinero. Esto no tiene otra explicación. ¿Ve? Esto realmente es lamentable. Al final, bueno, con países como este, con características dictatoriales, donde hay un príncipe que manda a cortar en pedazos a un periodista y todo eso, pues bueno, suceden este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya están en movimiento de tierra, dicen que sí, van a comenzar, pero yo dudo mucho, o sea, los análisis que han hecho todos los que saben sobre diseño, sobre arquitectura y diseño de ciudades, dicen que esto no va a funcionar. O sea, lo que están diciendo, porque por lo menos lo que han dicho no va a hacer. ¿Sí? O sea, puede ser que lo cambien después, pero al final lo que piensan hacer no va a funcionar. O sea, el problema del transporte, todo eso requiere enormes cantidades de energía para aire acondicionado. Están en el medio del desierto. O sea, en el momento que nosotros debiéramos estar huyendo, y ejemplo de esto es la ciudad de Las Vegas, en el momento, Enrique, bienvenido, buenas noches. En el momento en que nosotros debiéramos estar retirándonos de los desiertos porque se van a transformar en zonas
inhabitables, mucho más de lo que ya son. Entonces, aparece un príncipe a decir que tiene un proyecto de construir una ciudad que tiene 105 millas de largo. Nada más que porque quiere, ¿no? Porque realmente tiene dinero suficiente, ¿no? Que se lo da el petróleo. Que dicho sea de paso, cuánto tiempo les va a durar ese dinerito del petróleo no está claro, ¿verdad? Pero ya deben estar ustedes al tanto de que ellos están diversificando, están tratando de diversificar la economía y nunca han dicho cuáles son las reservas estimadas de petróleo de Arabia Saudita, ¿verdad? Bien, hay un mito con respecto a los paneles solares. Eso también se extiende a los autos eléctricos, ¿eh? Pero hay un mito con respecto a los paneles solares. Dicen que cuando se cubren de nieve o cuando llega el invierno no generan suficiente electricidad. Y entonces este artículo se centra precisamente en ese mito y dice que realmente eso no es cierto. O sea, los paneles solares, incluso cuando hay cierta nieve, están cubiertos de cierta cantidad de nieve, todavía siguen generando. ¿Sí? O sea, pueden reducir tu factura eléctrica, que es lo importante, ¿no? Dicho sea de paso, y yo siempre lo repito cada vez que se habla de este tema, hay compañías por allí, o sea, hay buenas compañías que te hacen instalaciones muy buenas y te hacen un buen financiamiento, pero hay otras compañías que lo que están es por ponerte unos paneles solares como puedan en el techo y cobrarte el billete y después desaparecerse. ¿Sí? Entonces, si alguien piensa, si alguno de ustedes piensa en algún momento, porque en algún momento a todos nos va a tocar que instalar paneles solares en nuestras casas, pues bien, hay que saber, hay que investigar, hay que averiguar y saber con quién hacerlo, bien, para evitar caer en una estafa. Bien, porque ha habido casos de personas ahí que están pagando con una instalación que no funciona, porque a veces no usan electricistas que están preparados para ello, no hay una instalación correcta, y dicho sea de paso, por aquí, incluso aquí en la Florida, porque yo estuve una vez, me hicieron una oferta de eso y yo le dije, bueno, hágame un estimado a ver qué es lo que dice. No, nada más que para tener una idea. Y lo que ofrecían era un sistema de paneles solares sin batería. Y un sistema de paneles solares sin batería no te sirve de nada. O sea, no te va a rebajar mucho la factura eléctrica y en caso de huracán no vas a tener electricidad de todas formas. Tienes un huracán, tienes un apagón, si no tienes batería no vas a tener suministro eléctrico en tu casa aunque tengas paneles solares en el techo. ¿Bien? Las baterías son importantes. Entonces es más costoso, pero así es como tiene que ser. Bien, entonces lo que están diciendo aquí es eso, o sea, definitivamente se ha demostrado que los paneles solares aún cubiertos de nieve pueden funcionar y particularmente como vemos aquí, ¿no? Tienen cierta inclinación, la nieve no dura mucho tiempo allí. Entonces, lo que sí dicen que, porque me imagino que todos ustedes han visto videos de las personas en el invierno, cuando se les llena de nieve el techo de la casa, que a veces lo comienzan a tumbar y les cae todo encima. ¿Bien? Todo eso hay que tener cuidado porque sí realmente puede ser un accidente, ¿no? Puede crear un accidente. Pero con respecto a la instalación de paneles solares en países fríos, no es problema ninguno. Y como cada día que pasa aumentan la eficiencia y aumentan la calidad, pues, y dicho sea de paso, les voy a decir algo. Eh, los paneles solares, cuando son uno o dos paneles, el voltaje, o sea, cuando se ponen paneles así en grandes cantidades como está aquí en este techo, bien, la salida es de alto voltaje. Bien, o sea, es algo que llega a ser peligroso y tiene la capacidad de matar personas. Se los digo para que, o sea, si en algún momento se encuentran en esta situación, se rentan en una casa o van a una cabaña y tienen paredes solares y los cables están sueltos o hay algún problemita, no se metan a tocar sin saber porque es peligroso para la vida. Bien, los paneles solares se ponen en serie, se ponen en circuitos series paralelos, pero cuando se ponen en serie el voltaje sube muchísimo. Bien, le estoy hablando de 900, 800, 900 voltios y cosas por el estilo. Entonces, es extremadamente peligroso para la vida si no sabes lo que estás haciendo. ¿Ok? Bien, China tiene sus cosas buenas y sus cosas malas como todo en este mundo, ¿no? Pero aquí están hablando el caso de que los bancos en China, cómo los bancos en China, me imagino que ustedes hayan oído hablar de cómo China está prestando dinero en África, por ejemplo, esos proyectos de cinturones de carreteras y de todo tipo de aeropuertos y todos en África sobre todo. Bien, que ese mecanismo de prestar dinero a países que no te lo pueden devolver transforma a esos países en dependientes totalmente de la política del país que le prestó el dinero, en este caso China. Pero aquí este artículo está mencionando cómo el problema o sea, cuánto los bancos que son chinos, ¿bien? Cómo se puede analizar, que es la preocupación de estos autores, ¿no? Cuánto
influye el dinero de los bancos chinos en esos créditos para ser usados para cortar árboles o dañar la naturaleza de forma que no tenga arreglo después. Bien, entonces, totalmente sin control. Entonces, y esta imagen lo dice todo, ¿no? Realmente este es un problema sumamente difícil. O sea, por ejemplo, las explotaciones de minas en África, las minas de cobalto. Recuerden que China tiene el control de los elementos de tierra rara que son imprescindibles para las baterías y todas las tecnologías modernas. Tiene control del cobalto que se usa en las baterías de los automóviles, del litio hasta cierto punto, ¿eh? Entonces, una parte de todo eso, del cobalto sobre todo, se extrae de África. Y ahí está el problema del trabajo infantil, o sea, del abuso por parte de autoridades chinas que están controlando estas minas, que algunas de las cuales son casi que a cielo abierto, bien, o personas que son totalmente pobres y miserables, que no queda más remedio que hacer túneles bajo su casa para buscar cobalto y venderlo, ¿no? Y entonces todo esto es parte del mecanismo. Y esto es parte de, o sea, ¿qué les digo? Todas las baterías que nosotros usamos, en los teléfonos, en los celulares, en las computadoras, en los bancos de batería que tenemos para recargar los teléfonos, todo, cualquier aparatito, un audífono, todo eso tiene material que proviene de trabajo, tarde o temprano, proviene de algún tipo de trabajo infantil o trabajo abusivo en África o cosas por el estilo, y gran parte de eso proviene ya actualmente de compañías chinas. ¿Sí? Si no tienen idea de eso, busquen materiales sobre el trabajo infantil en África, la extracción de cobalto, por ejemplo, y van a ver allí cómo se crean unos guetos, ¿bien? Unas estructuras de campamento cerrado donde los chinos tienen control total sobre la población de una zona de África determinada y de allí extraen el material y después lo llevan a China para procesarlo y venderlo. Bien, el pronóstico de huracanes de este año, la NOAA, bueno, han habido varias instituciones que han dado pronósticos. La NOAA lo que está diciendo es que debemos tener el pronóstico para este año de huracanes entre 13 y 19 huracanes con nombre, bien, tormentas con nombre, entre 6 y 10 huracanes que llegan a la categoría de huracán y entre 3 y 5 que llegan a la categoría de huracán mayor, bien, o sea, de categoría 3 o superior. ¿Sí? Entonces, si abajo está la cifra de cuál es el averaje, el promedio normal, ¿no? Y entonces vamos a estar supuestamente por encima del promedio. Este video, a ver, porque aquí está. Ok. Fíjense, esta gráfica de pie, ¿no? Que le llaman nos dice cuáles son las posibilidades de cada una de estas condiciones. O sea, de una estación de huracanes, una temporada de huracanes por encima de lo normal hay un 60% de posibilidades. Que sea normal hay solamente un 30% y por debajo de lo normal solamente un 10%. Entonces, cuando tú sumas el 30 con el 60, o sea, tenemos un 90% de posibilidades de que la estación sea igual o superior al promedio. Y el año pasado, bueno, todos debemos recordar, dicho sea de paso, voy a dejar esto corriendo porque aquí hay otra gráfica que quiero ponerle, está un poquitico, miren cómo está el agua, ¿ven? O sea, realmente el agua está caliente. Entonces, yo sé que hay gráficos por allí, vamos a poner un momentico porque quiero explicarle algo. Yo sé que hay gráficos por allí donde se ven cambios más bruscos en los colores y eso están destinados precisamente para explicar a partir de un punto promedio de temperatura. Pero aquí lo que le importa al meteorólogo es la temperatura total del agua, ¿bien? Y la temperatura del agua en el Mar Caribe, en el Golfo de México, toda la costa, dicho sea de paso, ya tuvimos un organismo aquí en la costa oeste, ¿no? De México. Pero todo lo que es el Atlántico, aquí a las alturas de las Antillas, todo eso está caliente, está por encima de los 80 grados Fahrenheit. ¿Sí? Eso es listo, el motor caliente y listo para comenzar a desarrollar tormenta. Y entramos, ya hoy comenzamos precisamente, hoy es primero de junio, comienza la temporada de huracanes. Bien, que no lo había mencionado. Así que eso no pueden olvidarlo. Recuerden tener su mochilita con su linternita de baterías, las pilas aparte para que si explotan las pilas, las baterías secas no dañen la linternita o el radiecito, un radiecito de batería de esos de los que llevan dos baterías que son extremadamente baratos, los puedes comprar en cualquier tienda, los puedes comprar en eBay, en Amazon. Bien, son muy baratos, un radiecito de AM y FM, pero eso es fundamental. Un día voy a dedicar una parte de un programa de esto para personas que han estado, por ejemplo, bajo el impacto de Helene en las Carolinas
y allí ellos reflejan el resultado de sus experiencias, qué quisieran haber tenido. Dicho sea de paso, les voy a decir, o sea, además del radiecito de batería, hubieran querido tener muchos cubos, sí, baldes de agua, ¿no? O sea, no llenos, sino para poder llenarlo. O sea, normalmente nosotros tenemos en las casas uno o dos baldes de agua para, no sé, las mujeres cuando van a limpiar la casa, bien, o para cargar el agua para cualquier cosita, una bobería. ¿Eh? Pero cuando hay una situación de falta de agua durante varios días, necesitas los baldes de agua para todo, desde para fregar hasta para descargar el toile. Y entonces ahí las personas se dan cuenta, esas personas se han dado cuenta que necesitaban 6, 7, 8 baldes de agua en la casa para poder enfrentar la situación, particularmente sobre todo si tienen hijos, si son una familia de 4 o 5 personas. ¿Sí? Le vamos a dedicar más adelante un programita para eso. Pero bueno, lo importante es que la estación está comenzando, está bien caliente. Y aquí quiero, porque en este video, aquí también hacen una entrevista a una señora que fue miembro de la FIMA, directora de la FIMA, y ella dice algunas cosas sumamente importantes, ¿no? O sea, le preguntan con respecto al cambio de la política actual de FIMA, o sea, los recortes que han habido en FIMA, que ya vimos en uno de los programas anteriores que dijeron que había comentarios internos dentro de FIMA diciendo que no estaban listos, FIMA no estaba lista para esta temporada de huracanes. Y entonces este locutor le hace preguntas muy interesantes a esta señora que ha tenido experiencia en FIMA. Y una de las cosas que ella deja bien claro, bien, porque la idea de la administración actual con respecto a FIMA es dejar la responsabilidad, o sea, desmembrar la FIMA y dejar la responsabilidad a los estados. Y ella aclara algo que hay que tener muy presente, y es que FIMA siempre ha dejado la responsabilidad de la ayuda a los estados. Bien, o sea, FIMA lo que hace es cubrir las pérdidas de los estados cuando superan el nivel o sea, la capacidad del estado para cubrir las pérdidas que hay. Bien, recuerden que por el medio están las compañías de seguro, que unas cuantas de ellas han abandonado, por ejemplo, la Florida, varios estados de los Estados Unidos, o están votando a personas que anteriormente cubrían. ¿Sí? Pues entonces ella lo que dice es que lo que le preocupa ahora, o sea, los estados siguen con el mismo sistema anterior de atender los desastres, pero cuando los desastres lleguen a cierto nivel donde el estado no pueda cubrirlo, allí es donde ella tiene sus dudas de cómo podría actuar la FIMA. O sea, ella dice, no tengo duda de que los que trabajan en FIMA quieren hacer lo mejor posible, pero con menor cantidad de personal y con menor cantidad de billetes, bueno, vamos a ver qué pasa este año, ¿no? Entonces, fue muy interesante la entrevista. Yo creo que aquí no pone más nada. Yo les hice un resumen de lo que se habla allí. Bien, este es un post de Facebook de un gran amigo mío que es meteorólogo. ¿Sí? Él es cubano. Y entonces él aquí hace un resumen del problema de los nombres y pone los nombres de los huracanes que se han propuesto para esta temporada, ¿no? Y dicho sea de paso, lo más importante que me interesa mostrarles no son los nombres que se han propuesto y la lista suplementaria que existe para en caso de que haya que poner más nombres, de que haya demasiados organismos, ¿no? Sino cuáles son los que se retiraron. O sea, cuando hay, Nelson, bienvenido, buenas noches. Cuando hay huracanes que impactan, que son muy terribles, que impactan de forma muy dura a un territorio, a un país, a una población, pues ese nombre no se repite. Bien, entonces esos nombres se van borrando de las listas y quedan registrados como el último huracán que tuvo ese nombre, que fue el peor. Bien, aquí se borró de la temporada anterior, se borró a Beryl, Helene y Milton, que todos los conocimos muy bien, ¿verdad? Beryl fue el primer huracán de la temporada pasada, que aquello fue desastroso, batió récords de todo tipo, hizo desastres en las Antillas, hizo desastres en Texas, en varios lugares. El N, bueno, ya saben, el N fue horrible. Y atrás vino Milton, que dicho sea de paso, ambos entraron por la misma zona de la Florida, ¿no? Así que vamos a ver cómo viene este año. Y los nombres que reemplazan a Beryl, el N y Milton son Brianna, Holly y Miguel. Bien, si se fijan, inician con la misma letra. Bien, o sea, eso es una ley que tienen los meteorólogos, ¿no? Los nombres, los huracanes que impactan y que se hacen un gran desastre, pues esos nombres se eliminan de la lista y queda fijo para ese huracán. Bien, entonces se incluyen nombres nuevos que comienzan con la misma letra. Bien, traje este artículo que no es muy nuevo, este artículo es del año de septiembre de 2023, ¿no? Pero quiero centrar esta pequeña parte del programa, de esta transmisión,
en el problema del calor, porque estamos comenzando en el verano y todos estamos comenzando a sentir el calor, ¿verdad? Me imagino que todos se hayan dado cuenta de lo caliente que viene la temporada. Entonces, aquí yo acudí a una charla, estuve viendo una charla de un señor que mencionaba estos artículos que quiero mostrarles, ¿bien? Y el título de este artículo, para aquellos que nos escuchan, porque este programa se sale en forma de podcast, ¿bien? Las personas que viven en Londres están a un alto riesgo de muerte debido a calor extremo. ¿Cuál es el problema que ocurre aquí? Y aquí mencionan que particularmente para los casos, dicen que los riesgos de muerte en la capital, en Londres, ¿bien? Son 3 veces mayor cuando el mercurio, cuando la temperatura supera los 29 grados Celsius, comparado con temperaturas normales. O sea, yo sé que las personas aquí en la Florida, en Arizona, en lugares así, estamos acostumbrados, en México estamos acostumbrados a temperaturas por encima de 29 grados Celsius. Pero el problema es que estas ciudades que están muy al norte, ¿bien? Y dicho sea de paso, también las que están muy al sur, no están preparadas para el calor. Son ciudades que están preparadas para el frío. Y entonces allí los sistemas de calefacción son los que reinan, son la parte más importante de la casa. Y también, por supuesto, preparar la casa para que acumule calor y no disipe el calor, para que no pierda el calor. Y cuando tú estás en una situación de una ola de calor, tú necesitas lo contrario. Tú necesitas que la casa evacúe el calor lo más rápido posible. Entonces, eso genera condiciones muy malas para las personas que viven allí. O sea, Europa particularmente, que aquí hemos mencionado los números, ¿no? En el 2000, ¿cuándo fue? 2003 creo que fue una ola de calor que generó 60.000 muertos y cosas por el estilo, ¿no? Barbaridades de esas. Eso está ocurriendo en Europa y dicho sea de paso, o sea, hay muertos de eso por temperaturas altas en todas partes, ¿no? Pero Europa se está calentando muy rápido, ¿bien? Al doble de ritmo del resto del planeta. ¿Sí? Entonces, aquí hace un análisis de la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido. ¿Bien? Entonces dicen que la capital está a un mayor riesgo de mortalidad cuando el clima supera, las temperaturas superan 29 grados Celsius. Bien, entonces dicen que incluso, fíjense, el riesgo de muerte en clima caliente en Londres fue 3 veces superior cuando las temperaturas estuvieron entre 9 grados Celsius y 22 grados Celsius también. O sea, ¿qué sucede? Repito, estas casas están preparadas para almacenar calor. Entonces, cuando tienes calor afuera, y aquí mencionan comportamientos que nosotros también tenemos que aprender. ¿Mm? O sea, como las personas que viven ahí arriba están acostumbradas al clima frío, cuando hace una temperatura cálida, se piensan que están en el trópico. ¿Y cuál es la asociación con el trópico? Bueno, las playas, el vacilón, salir a pasear, a disfrutar del sol, a solearse en el parque, ¿bien? Todo eso. Entonces, las personas tienden, por ejemplo, a abrir las puertas y ventanas, sobre todo las ventanas. Y entonces, eso hace que el apartamento o la casa se caliente aún más. Y entonces, por supuesto, por la noche, cuando cierran las ventanas, pues ya saben, ¿no? O sea, sufren más calor. Y al final, muchas de esas edificaciones no tienen aire acondicionado, a lo cual estamos acostumbrados aquí abajo. Entonces, esa es una de las tantas causas de la cantidad de muertos que hay en Europa cada vez que hay una ola de calor. ¿Sí? Las edificaciones, las casas, los edificios de negocio no están preparados para esas temperaturas. ¿Sí? Entonces, aquí mencionan el efecto isla de calor. Traigo una página aquí para explicar un poquitico sobre eso, aunque muchos de ustedes ya deben conocerlo. ¿Bien? Zoraida dice, yo no dejo de pensar en los cubanos, ni ventiladores van a poder poner. Eso es grave. Me alegro que hagas el comentario, Zoraida, porque yo tampoco dejo de pensar o sea, yo viví allá, o sea, yo soporto bastante el calor. Yo soy una persona que soporto más el calor que el frío. ¿Sí? Y aún así, o sea, esa sensación horrible de dormir con un ventilador y despertarte todo sudado. O sea, personas que en medio de los apagones tenían que dormir en la azotea, en los techos de la casa para refrescarse. ¿Sí? Para las condiciones que vienen, eso no va a ser posible. ¿Sí? Y aquí vamos a ver el efecto de esta isla de calor porque realmente va a golpear bastante. ¿Sí? Entonces, aquí mencionan, por ejemplo, para el año 2022, que fue una ola de calor particularmente fuerte en Londres, hubo 4.507 muertes relacionadas con el calor. Y aquí yo les menciono, como he mencionado otras veces, el problema que hay que las muertes, ¿bien? Están disfrazadas, están como que ocultadas, engañan un poco porque las personas que mueren por calor pueden morir por varias causas.
pueden morir por un infarto, ¿bien? Por un infarto de calor, por un problema, un infarto mental, cerebral, un infarto cerebral, un infarto del corazón, o pueden sufrir cualquier otro, un daño, un problema renal o un problema de cualquier tipo, ¿bien? Entonces, en el certificado de defunción no aparece que murió por algo producido por la ola de calor, sino le ponen la causa original de la muerte, la aparente, ¿bien? Entonces, esto es importante porque los médicos y los que trabajan en las morgues tienen que comenzar a enfocarse en esto para poder tener una idea real de lo que ocurre, a menos que los gobiernos quieran disfrazar la cifra, ¿no? Que eso también ocurre. Pero este es un punto sumamente importante. O sea, los médicos tienen que comenzar a estar claros de cuando una persona que está entrando por una emergencia, ¿qué genera esa emergencia? Bien. O sea, un calor, una temperatura elevada genera dolor de cabeza, genera malestar, puede generar un infarto. Entonces, la persona murió de infarto, sí, pero el infarto ¿por qué? ¿De forma natural o por una ola de calor? ¿O por otra causa cualquiera? ¿Sí? Entonces, realmente, estas son cosas que vamos a tener que comenzar a tener en cuenta. ¿Eh? Aquí tienen una foto, bueno, esta foto en una ola de calor en septiembre en Londres, las personas tomando sol en el parque, ¿no? Ya pueden tener una idea del nivel de temperatura que había allí. Bien, siguiendo ese tema con respecto a Europa, porque Europa tiene su situación muy particular. ¿Eh? El número de casas en Reino Unido que se están sobrecalentando ha aumentado en un 80% en una década. Pero este aumento, o sea, estas son las cantidades de casas que tienen temperatura adentro, que es demasiado caliente para las personas. ¿Bien? O sea, se sobrecalientan. Entonces, originalmente, por ahí tenía la cifra yo, o sea, el número era de un menos del 10%. ¿Bien? Actualmente ya llegó a un 80%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Imagínense que el 80% de las casas de una ciudad estén recalentadas. ¿Cuántas posibilidades tienes de personas que comiencen a sufrir impactos del calor? ¿Sí? ¿Cómo vas a resolver el problema? Porque, o sea, en una ola de calor real fuerte, cuando llega a 40 grados, como ha sucedido ya en una vez por lo menos en Londres, 40 grados Celsius de temperatura en el medio ambiente, ¿qué va a suceder dentro de las casas? ¿Cuántas personas van a necesitar de servicios de emergencia? ¿Tú vas a tener capacidad para enfrentar eso? Entonces, ese tipo de problema comienza a ser, valga la redundancia, un problema para los que dirigen la ciudad, ¿bien? Para los servicios de emergencia, incluso para la carretera. Dicho sea de paso, tengo un amigo que no está aquí hoy, pero su hermana que vive aquí en el sur de la Florida, bien, Miami, el otro día el auto le marcó 109 grados en el termómetro. O sea, los automóviles modernos en el display que tiene uno delante del timón, allí te muestran la temperatura exterior. A ella le señaló 109 grados, ¿bien? Fahrenheit. Y el auto no quiso arrancarle. Bien, y eso a él le llamó la atención, él me lo mencionó a mí y a mí me llamó muchísimo la atención. Recuerdan que bueno, sí, el año pasado, que hablamos en uno de los programas, la historia aquella de los automóviles en California que se estaban quedando parados porque marcaba 108, 110, 112, 115 el termómetro y el automóvil dejaba de funcionar. ¿Bien? O sea, nuestra tecnología no está diseñada, no está preparada para trabajar a esas temperaturas. Y ese va a ser uno de los golpes que vamos a recibir. Bien, dicho sea de paso, el cuerpo humano tampoco está diseñado para eso, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí, regresando al tema, bien, dicho sea de paso, vuelven a tocar la ola de calor del 2022, que parece que fue muy extrema, que fue la que llevó la temperatura a 40 grados Celsius en Londres. Bien, entonces, esa es parte grave del problema. Imagínense si eso sucede en Londres, ¿cómo será eso en Arabia Saudita o en España, en lugares más cercanos al trópico? ¿Sí? Todo esto tiene que ver con un conjunto de factores, con el famoso vórtice polar y un montón de cosas más, ¿no? La corriente en chorro y todo eso. Pero que dicho sea de paso, eso también genera fenómenos como lo que sucedió la inundación en Valencia. Bien. Entonces, solamente entre las olas de calor entre el 2020 y el 2024 dice que murieron 10.000 personas en Londres. 10.000 personas en 4 años por olas de calor. ¿Bien? Entonces, recuerdan un programa que hicimos que yo no he vuelto a encontrar esa noticia, tengo que buscarla, a ver si la guardo, que se hizo una estimación del exceso de muertes aquí en los Estados Unidos para un año, ¿bien? Y quedaba como 80.000.
Esos cálculos tengo que empezar a guardarlos porque andan ocultos por ahí y no se tocan muy a menudo. Bien, pero aquí tocan el punto este que les decía, ¿no? O sea, los británicos, como no están acostumbrados a esas temperaturas altas, cuando hacen esas temperaturas tienden a salir a socializar. Lo asocian con socializar, con salir a pasear, con ir a la playa, con cualquier cosa, con coger sol, ¿bien? Pero en realidad es un momento que es crítico, sobre todo para personas de extrema edad, o sea, personas de la tercera edad o que tengan problemas cardiovasculares, que tengan algún tipo de enfermedad que los ponga en riesgo, ¿no? Y particularmente, dicho sea de paso, también a los niños. Bien, eh, seguimos con esta. Este es un reporte. Recuerdan, bueno, acabamos de hablar del año 2022, ¿verdad? Este es el sexto reporte del panel intergubernamental del cambio climático, del IPCC, ¿bien? Que yo le hice una entrevista a una de las científicas que trabaja en esto, que está recogida en nuestro canal ahí en audio, la pueden escuchar. ¿Bien? Bueno, dentro de este, dicho sea de paso, traté de bajar el reporte completo, tiene más de 4.000 páginas. ¿Bien? No me bajó, tuve que bajar el sumario, ¿no? Porque no me bajó en la computadora el reporte completo para buscar la página 1834. Pero sí me interesaba mostrarles unos gráficos de este reporte. Bien, estos reportes se generan cada 5 o 6 años. Bien, o sea, y como en el 22, bueno, estaba todo el problema de la pandemia y todo eso, pues fue muy difícil llevar a cabo ese reporte. Pero fíjense aquí, todos los puntos estos, mientras más oscuro es el punto, bien, tiene una confidencia muy alta de impacto. ¿Sí? Y aquí están recogidos las diversas zonas del planeta, ¿sí? Y los impactos en los ecosistemas. Dicho sea de paso, ahora le voy a mostrar otra gráfica, ¿no? Con otros impactos. Pero fíjense que, por ejemplo, para el caso de los ecosistemas terrestres, todos los países, con excepción de la Antártida, tienen impactos graves en los ecosistemas producto del cambio climático. Para que tengan idea de lo que se está hablando. Y esto es un reporte que salió en el 2022. Estamos 3 años después y después en el 2023 comenzaron las olas de calor horribles que han estado golpeando de forma más dura todavía. ¿Bien? Ya en el 2022 se tenía este gráfico, miren, todos, incluyendo Norteamérica, ¿bien? Con excepción de la Antártida que está a mitad, ¿bien? Pero están en puntos negros todo el resto del planeta. ¿Bien? Con respecto al agua dulce, miren aquí, hay muchos países que están sufriendo, excepto Australia, ¿bien? Pero todos los demás, y por supuesto, excepto la Antártida, hay ciertas zonas del Mediterráneo, ciertos bosques tropicales, ¿bien? Todo lo demás está también siendo afectado. El océano, fíjense, el océano está siendo afectado en todas partes. Por supuesto, no aplica para los bosques, ¿no? Las forestas, pero todo el océano, excepto en la zona de Australia, ¿bien? El resto del océano está siendo fuertemente afectado. Y por supuesto la Antártida, ¿no? Que también. Y el Mediterráneo, el Mediterráneo tiene una discusión. Yo no sé por qué aparece así, pero recuerden que hablamos hace muchos programas atrás del hombre que hacía investigación, el español, de que le aparecían 600 delfines muertos en cuestión de 3 o 4 meses en el Mediterráneo. Bien, todo eso va a ser incluido en el próximo reporte. Bien, y entonces aquí el problema de las especies, todo, ¿bien? El golpe a la diversidad de las especies, todo. Miren la cantidad de puntitos negros que hay por todos lados, ¿bien? Y aquí está el gráfico de los impactos con respecto a la abundancia de agua, a la abundancia de comida, ¿bien? Y aquí lo que quieren decir esto, los signos menos es una afectación negativa. Donde hay un signo más y menos, bien, es que tiene algunas cosas que beneficia y otras cosas que perjudica. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo hay puntitos negativos aquí, bien, por todos lados. Y eso nos está diciendo lo rápido que va la cosa. Bien, o sea, y esto es del 2022. Bien, prepárense para el próximo informe que aquello va a ser terrible, porque con las olas de calor que tuvimos a partir del 2023 para acá, bien, esto se va a ver llenito de puntitos negros por todos lados. Bien, impactos en la salud, las enfermedades infecciosas están aumentando. Miren, todo está lleno de puntitos negros. Bien, fíjense, con signos negativos. ¿Ve? O sea, eso, la malnutrición también. Recuerden que con el aumento de las temperaturas, los vegetales, la carne, todo eso va a tener menor valor nutricional y se va a producir en menores cantidades.
Bien, la salud mental también afectada. Bien, desplazamiento de la población, el tema que hace un tiempito no tocamos aquí, la migración climática. Del Pozo, bienvenido, buenas noches. Renata, bienvenida, bienvenida, buenas noches. Pues la migración climática, ahí la tienen, ¿ves? Todo con signos negativos. Y eso viene peor. Bien, todo esto son datos del 2022, que ellos, de paso, se presentaron en el 2022, pero eso llevó 5 años de trabajo. O sea, aquí hay datos anteriores al 2020. Bien, todo eso cuando se actualice, prepárense que estas tablas, si las van a comparar una al lado del otro, les va a aparecer mucho más llenita de puntitos negros. Bien, el problema de las islas de calor, que habíamos mencionado anteriormente. Bien, ¿qué cosa es una isla de calor? No es otra cosa que el fenómeno que se produce en una ciudad. La acumulación de calor en una ciudad, en una población grande. ¿Bien? ¿Qué cosa genera eso? Bueno, el asfalto, el uso increíble del asfalto, la eliminación de las áreas verdes, ¿bien? Las edificaciones, los rascacielos, el concreto, ¿bien? Las carreteras, todo tipo de infraestructura, y dicho sea de paso también el ser humano, ¿bien? Que ahora vamos a hablar de eso. Pero eh, aquí creo que hay un gráfico, ¿bien? Pero ¿cuáles son las cosas las causas que generan la isla de calor? La reducción de las áreas verdes en las zonas urbanas. Bien, los materiales, las propiedades de los materiales que se usan en las zonas urbanas. Recuerden que hay ciudades que están comenzando a pintar las calles de color blanco porque absorbe menos el calor, se calienta menos. Recuerdan que el año pasado había personas que se sentaban en las aceras en California y cuando se levantaban tenían quemaduras en las nalgas. Bien, todo eso es resultado de las propiedades de los materiales que estamos usando. Bien, la geometría. Bien, ciudades como Nueva York que están muy cerradas, allí casi no circula el aire, no se refresca, allí se acumula mucho más el calor. Bien, el calor generado por todas las actividades humanas, bien, incluyendo los automóviles, la fábrica, el aire acondicionado. Recuerden que el aire acondicionado es algo que nos refresca dentro de la casa, pero que aumenta la temperatura en el exterior. Bien, o sea, el aire acondicionado nos ayuda a soportar la alta temperatura dentro de nuestras casas, pero el que está afuera lo cocina todavía más. Eso aumenta la temperatura del planeta. Bien, y el calor, bueno, la geografía y el clima, bueno, de la zona, ¿no? Este gráfico, quería mostrárselo. Vamos a bajarlo un poquitico de tamaño porque este es sumamente interesante. Lo más importante aquí, bien, lo que está arriba en Carmelita es la temperatura durante el día. Y lo que está en azul es la temperatura durante la noche. Bien, fíjense, y aquí abajo tienen una serie de condiciones bajo las cuales se miden esas temperaturas en el día y en la noche. ¿Sí? Fíjense que en las zonas rurales o suburbanas las temperaturas son inferiores a las zonas donde hay, por ejemplo, un warehouse, una edificación o edificios, ¿no? Una ciudad como tal. Pero miren sobre una laguna, bien, una laguna o un lago grande, cómo las temperaturas se mantienen casi estables, se tocan prácticamente, tanto en el día como en la noche, son muy estables las temperaturas, son casi la misma. ¿Sí? Eso es importante, que la gente entienda. Hay ciudades que están comenzando a crear lagos artificiales, bien, incluso esos humedales, ¿no? Como una especie de ciénaga. Eso es importante, tenerlo dentro de la ciudad. Yo sé que todo el mundo, o sea, los que tienen dinero y quieren invertir, quieren crear muchos moles para ganar dinero y quieren crear edificios para rentarlos y todo eso. Pero es importante, la naturaleza no funciona como nosotros queremos. La naturaleza funciona como tiene que funcionar. ¿Bien? Este gráfico es sumamente interesante. Bien, eh, aquí, este es un proyecto de auditoría para las casas donde están los viejitos. O sea, lo que llaman aquí los homes, ¿bien? Donde ponen a los viejitos. Y dicen, la evidencia, y es la única línea que les voy a leer, la evidencia muestra que la población de más edad, ¿bien? Que reside en estas casas de cuidado, son los que están a mayor riesgo de una muerte prematura a causa del calor. Escuchen esto, porque yo sé que la gran mayoría, todos tenemos algún familiar que vive en una casita, vive en un home, como lo dicen aquí, en estas casitas donde están los viejitos. ¿Bien? Entonces, la evidencia muestra que la población vieja, de viejitas, de viejitos que vive en estas casas de cuidado, en estos lugares, son de los que están a mayor riesgo
de morir de forma prematura producto de enfermedades relacionadas con el calor. ¿Sí? Para que no lo pierdan de vista aquellos que tienen familiares. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando pasó aquí el huracán? No recuerdo si fue el N o el Milton o otro anterior, que hubo, creo que fue el N, aquí en la Florida, ¿los recuerdan? Que hubo un problema eso con viejitos que los dejaron allí, no los evacuaron correctamente y murieron varios, recuerdo, no recuerdo bien esa historia, ¿no? O sea, tienes que estar, o sea, el que no tenga, el viejito que no tenga familiares, bueno, ya sabe, ¿no? Pero si usted tiene a alguien en uno de estos lugares, tiene que estar muy al tanto de ello en la temporada de verano. Bien, y aquí les traigo un dato curioso, porque lo busqué y no sabía exactamente cuál era el calor generado por los cuerpos humanos. ¿Ok? Existe algo yo participé en expediciones a las cavernas, a las cuevas. Bien, fui espeleólogo en mi juventud. Y hicimos muchos trabajos muy interesantes. Bien, existe dentro de las cuevas algo que se le llama trampa de calor, que no es otra cosa que una parte de la cueva donde viven muchísimos murciélagos. Entonces, el calor generado por el cuerpo de los murciélagos, más el calor generado por el guano de murciélago, porque cuando se descompone el guano de murciélago genera calor, ¿bien? Eso produce un aumento de la temperatura increíble dentro de esa zona de la cueva. Entonces, en las ciudades sucede lo mismo. Como hay una gran acumulación de seres humanos, nosotros también generamos calor y contribuimos al efecto de isla de calor. ¿Cuánto? Bueno, un cuerpo humano en promedio, bien, que esté en descanso, genera alrededor de 100 watts. ¿Recuerdan los bombillos de 100 watts? Los bombillos incandescentes de 100 watts. Bueno, más o menos eso es lo que genera la cantidad de calor que genera un cuerpo humano. Cuando estamos trabajando o estamos practicando ejercicio, llegamos hasta 300 o 400 watts de energía de calor disipada. Bien, para que tengan una idea de cuánto calor disipamos nosotros. Bien, esta noticia ya hace 2 o 3 días que está en la prensa. El problema de estos incendios, miren esto, qué horrible. ¿Bien? Los incendios de Canadá. O sea, ya hace varios días que los incendios se han desatado en Canadá. Hay algunos que, bueno, ya llevan más tiempo. Pero, ¿cuál es la parte que está en las noticias de aquí de los Estados Unidos actualmente? Bueno, que el humo va a comenzar a venir para aquí abajo. Ya está viniendo y va a comenzar a afectar. ¿Bien? Y esto, aquí voy a tocar dos puntos importantes. Una, recuerden que el año pasado en Canadá, solamente en los bosques de Canadá, se quemó una superficie equivalente a la de Francia, de bosques. Bien, una superficie equivalente a la de Francia. Bien, este año probablemente vaya por lo mismo o peor. Bien, y la otra parte es que el hecho de que haya que restringir las actividades al exterior acá en los Estados Unidos, del otro lado de la frontera. Recuerden que las fronteras son artificiales, a la naturaleza le importan 3 pepinos. Bien, pero el hecho de que acá se tenga que restringir las actividades al exterior producto del humo de los incendios en Canadá, nos dice algo muy importante, que el futuro, como va a haber mayor cantidad de incendios y va a haber mayor cantidad, o sea, un incremento en cuanto a la pérdida de la calidad del aire, pues cada vez vamos a poder trabajar y hacer actividades en menor cantidad al exterior. Vamos a tener que estar más tiempo en nuestras vidas encerradas en nuestras casas, ya sea por el aire acondicionado porque hay demasiada temperatura, ya sea porque hay tormentas, tornados, huracanes, sequía, lo que sea, y también, por supuesto, por las condiciones, el empeoramiento de las condiciones del aire generado por los incendios. ¿Sí? Entonces, aquí, eh, bueno, han tenido que evacuar hasta el momento que salió este artículo 17,000 personas de la parte de Manitoba. ¿Sí? En Manitoba. Y entonces, esto el año pasado fue horrible también. Evacuaron miles y miles de personas, perdieron algunos pueblos y todo, ¿no? En la quemazón que hubo allí. Bueno, y ya sabemos, recuerden, no olviden lo que pasó a inicios de este año en Los Ángeles, ¿verdad? Bien, bien, esto viene para todas partes. Los incendios con el aumento de la temperatura y el aumento de la sequía, los incendios vienen en todas partes del planeta. Eso lo vivimos en el 2023, en el 2024 y este año ya está comenzando de nuevo, pero con todo, por todo lo alto. Bien, el estado de emergencia va a estar por lo menos 30 días y después, bueno, si es necesario, será extendido. Que por supuesto, yo no creo que puedan eliminar esos incendios. Miren la magnitud de esos incendios, es horrible. Bien, Saskatchewan también. ¿Eh? Entonces,
Eso es también en Canadá. Bien. También están allí reportando el problema de los incendios y evacuando población y también en estado de emergencia por 30 días. Y por supuesto, todo ese humo viene para acá, una parte, ¿no? Y aquí tengo un video que muestra, miren cómo el humo está bajando, que por supuesto tiene que ver con las condiciones meteorológicas en la zona. Bien, les voy a poner, vamos a quitarle el sonido, les voy a poner, miren esa animación, cómo muestra cómo el humo va bajando, que dicho sea de paso, llega hasta el borde superior de la Florida. Bien, está cubriendo gran parte del centro y gran parte del este de los Estados Unidos. Bien. Entonces, voy a reponerla porque realmente vale la pena, ¿no? O sea, para que tengan una idea de cómo eso está llegando hasta nosotros. Aquí también, este gráfico muestra cuáles van a ser las afectaciones, ¿no? Todas las zonas, todos los puntos que están en Carmelita son ciudades que van a estar seriamente afectadas, incluso llegando hasta México. Bien, si pueden verlo allí, aunque hay subtítulos. Pues, bien, entonces la Florida nos va a ayudar un poquitico. Y aquí tengo un post que dice, bueno, es en Facebook, este meteorólogo yo lo sigo porque él pone muchos posts cómicos, ¿no? Humorísticos, Matt David, y este dice, mientras tanto en la Florida, bueno, tenemos humo de los incendios canadienses en la parte norte de la Florida, tenemos polvo del Sahara en la parte sur y una gran cantidad de lluvias en el extremo sur de la Florida. O sea, es una combinación muy interesante, ¿no? La Florida, bueno, ya saben, ¿no? Por suerte, yo vivo bastante abajo en Honte y hemos tenido aquí tormentas. Ayer hubo tormentas, hoy debe haber también, supongo, tormentas, algunas con granizo y viento fuerte, pero ya cuando llegan aquí abajo al extremo sur de la Florida, pues llegan gastaditas, ¿no? Llegan muy débiles ya, por suerte, por suerte. Pero bueno, yo sí no voy a caer en eso, dicen la gente, bueno, gracias que a mí no me toca mientras le toca a los demás, ¿no? Es malo que le toque a los demás también. Entonces, este gráfico no deja de ser, bueno, si es un gráfico, no deja de ser interesante, ¿no? Con esta combinación de colores, que dicho sea de paso, el polvo del Sahara puede ser que nos ayude, o sea, nos ayuda a limitar un poco el desarrollo de cualquier organismo ciclónico en la zona, ¿no? Lo que sí es curioso, que yo no había visto, es esta relación, ¿no? Del frente frío chocando con el polvo del Sahara allí, que en un momento el polvo del Sahara es seco y tiende a eliminar la lluvia. Bueno, hay muchas personas, me los encuentro. Yo tengo un TikTok, una cuenta de TikTok, comento ahí sobre ciencia, comento sobre estos mismos artículos del cambio climático allí, y hay muchísimos negadores en TikTok. Bien, me dicen de todo, y yo por supuesto a veces les respondo porque, bueno, no me voy a quedar callado. Bien, pero la cosa es que muchos comentan, no, si ¿qué cambio climático de qué? ¿Qué calentamiento global? Si el hielo en la Antártida está aumentando. Y este gráfico, particularmente este de aquí abajo, yo quería mostrárselo, ¿bien? Porque sí, es cierto, hubo una época en que el hielo en la Antártida estuvo aumentando mientras se estaba reduciendo en el Ártico. Bien, recuerden que el Ártico es la parte del Polo Norte, la Antártida es el Polo Sur. ¿Eh? Pues el hielo en la Antártida ya está cayendo y eso ya está sucediendo hace algunos años atrás. Bien, aquí no se puede ver bien claramente la fecha, pero realmente el hielo en la Antártida está, el hielo, particularmente el hielo marino, bien, sea ice, el hielo marino, que es el que más interesa, ¿no? Para las mediciones, está en caída libre, está en caída libre. Y esa es una mala noticia. Aquí hemos explicado todos estos temas en programas anteriores, pero realmente, bueno, ya saben, el Ártico va para un Ártico libre de hielo antes del 2050. Bien, quizás, bueno, quién sabe, probablemente para el 2030 quizás ya tengamos el primer septiembre libre de hielo en el Ártico, ¿no? Pero la Antártida está teniendo pérdida y la Antártida sí es la más preocupante, bien, conjuntamente con Groenlandia, porque los hielos de la Antártida y de Groenlandia sí suben el nivel del mar, ¿no? Los que están en el Ártico no, los que están en el Ártico ya están flotando sobre el agua y no influyen en el nivel del mar, ¿no? Pero con respecto al fenómeno del calentamiento, ambos son muy malas noticias porque son ciclos de realimentación positiva que incrementan el calentamiento global. Bien, este señor Paul Bewick, yo lo sigo, él es muy bueno, él hace charlas, a veces son un tin aburridas a veces porque él se basa en artículos científicos estrictos, mucha de su información yo la pongo acá, bien, de lo que tengo con él, pero en este video él pone este post que no lo pude encontrar después, pero está en su video, en su conferencia, donde dice, hasta mayo 22 han habido en los Estados Unidos 2046 tornados.
Bien, 2046 tornados hasta mayo 22, desde enero primero. Bien, eso es un récord. Bien, eso es más de lo que normalmente había en un año aquí en los Estados Unidos. Bien, el averaje de tornado, el promedio de tornados en los Estados Unidos al año es 1200. Y este año, entre el primero de enero y el 22 de mayo, hemos tenido 2046 tornados, más que el promedio de todo el año en los Estados Unidos. Para que tengan una idea de por dónde vamos. Bien, esta es una de las formas. Bueno, aquí hay un gráfico que no sé si está en la página próxima. Aquí está. Todos los tornados del 2024. Miren las marcas. Y por supuesto están incluidos los que tuvimos con el huracán Milton. ¿Recuerdan? El huracán Milton, que fue una cosa, un evento meteorológico sumamente extraño, ¿eh? Que hizo ese recorrido extraño por el Golfo de México y después cuando entró la parte sur se desbarató o se desapareció y se transformó en puros tornados y dejó toda esa marca de tornados que vemos aquí en la Florida. ¿Sí? Pero fíjense que los tornados están comenzando a irse más hacia el este, o sea, están abarcando una área mucho mayor. Ya no es en el puro corredor de los tornados, como le llamaban, sino también más hacia el este y más hacia el norte. ¿Sí? Todo esto va a incrementar las pérdidas, ¿sí? El billete, como decimos nosotros. Entonces, con respecto al tema de los fuegos en Canadá, bueno, aquí lo tienen hasta el 30 de mayo del 2025. Miren todos los incendios que había en Canadá. ¿Bien? O sea, hasta ayer. Fíjense, esto es sumamente actualizado. Y el tamaño de los circulitos nos dice cuál es el tamaño del incendio, el área que está cubriendo, hasta 1000 hectáreas. ¿Bien? Fíjense cuántos incendios hay en Canadá. Dicho sea de paso, creo que hay algunos que entran hasta Alaska. ¿Sí? Que entran ahí justo a la frontera de Alaska. Así que en Alaska debe haber incendios también. ¿Sí? Que no he buscado ese dato. ¿Sí? Pero lo importante aquí es que tengan una idea. Hay lugares tan remotos donde yo dudo que tengan acceso los bomberos para trabajar, ¿no? De hecho, sea de paso, si hay muchos incendios, pues ya saben, ¿no? No hay suficientes bomberos para todo lo que hay que hacer. Entonces, 175 fuegos activos el 30 de mayo del 2025 en Canadá. 175. ¿Sí? Y está comenzando la temporada. Esto es solo el comienzo. Así que ya saben lo que nos viene encima, ¿no? Bueno, esperemos que no lleguemos a ver una repetición de lo que sucedió en la ciudad de Los Ángeles. Bueno, este artículo, que es también del 30 de mayo, ¿bien? Récord de calor en Francia, Portugal y España. Yo aquí no marqué muchas cosas porque ya el título lo dice todo. ¿Sí? O sea, Europa está en récord de calor. Y iniciamos hablando de los problemas que había en el Reino Unido, pero en toda Europa esto está ocurriendo. Recuerden que la zona que más rápido se está calentando en el planeta es el Océano Ártico. Pero la segunda zona que más rápido se está calentando en el planeta es Europa. ¿Sí? Europa está a una equivalente a 2 grados Celsius de calentamiento. O sea, recuerden que el promedio del planeta en estos 2 últimos años ha sido 1,5, ¿no? Europa está funcionando allí, el clima, la meteorología, como si estuviera a 2 grados Celsius de calentamiento ya. Así que cuando usted mire Europa, los desastres que están ocurriendo allí, puede tener una idea de cómo va a ser el planeta cuando se llegue a 2 grados Celsius de calentamiento. ¿Bien? Para que tengan una idea de cómo van a ser las cosas. Y Europa está bastante feo. ¿Bien? Aquí están poniendo, porque dicen, no, están hablando de, bueno, de las temperaturas en Portugal, España y partes del sur de Francia. Va a estar en las partes medias o altas de los 30 grados. Y todo el mundo piensa, bueno, 30 grados. No son 30. 39,5 grados Celsius, que son 103 grados Fahrenheit en Portugal. Bien. En España, el Granado, 39,1 grados Celsius. En Canet-Roussillon, espero haberlo pronunciado bien, en Francia, 32,3 grados Celsius. Bien, y eso es sin tener en cuenta la humedad. Recuerden que el índice de calor, que no traje la tabla hoy, pero a partir del próximo programa creo que voy a tener que ponerla a todos los programas. Bien, el índice de calor es sumamente importante. ¿Eh? Y una vez que pasa los 35 grados Celsius, ya la cosa se empieza a poner seria. ¿Sí? Entonces, dicen que partes de Portugal se le habían previsto para el jueves pasado tener 40 grados. No he visto esos datos, ¿bien? No sé si, o para el jueves que viene, porque esto es del 30.
¿sí? Así que esto es para el jueves que viene, 40 grados Celsius en Portugal. ¿Sí? Van a comenzar a escuchar hablar de los muertos, digo, si buscan la noticia, porque esas noticias casi nunca salen en los titulares y mucho menos aquí en los Estados Unidos. Bien, porque están en Europa, están en otra parte del mundo, pero esas noticias están allí, si las buscas, las encuentras. Bien, dicen que las temperaturas para este viernes que pasó y este fin de semana debieran alcanzar 37 grados en Madrid y exceder 40 grados en Sevilla. París está alrededor de los 30, tienen que superar los 30 grados Celsius, debe haber superado los 30 grados Celsius. Así que, nada, así vamos. Estamos empezando el verano bien calentito. Van a comenzar a morir gente a borbotones. Bien, esto es en Nigeria. Bien, lo que llaman una inundación sorpresiva en Nigeria. Miren esto. No le pongo el audio porque realmente a veces es demasiado alto, ¿no? Y molesta. Pero miren eso. O sea, en un país miserable donde las personas, por supuesto, ni los gobiernos van a tener mucha capacidad para responder a esto ni para reconstruir. Miren las condiciones allí, en Nigeria. Bien, uno de los países más pobres, que bueno, ya saben, ¿no? Ahí hay, bueno, eso es triste de ver, pero es parte de lo que viene. Como decimos, ¿no? Los que menos culpa tienen por el calentamiento global son de los que más están sufriendo. Bien, porque muchas de estas personas no han tenido un auto en toda su vida, cocinan un poquito con leña cuando tienen algo que comer y cosas por el estilo. Bien, nosotros aquí en los Estados Unidos producimos 40 toneladas de CO2 al año. Bien, por el uso de los automóviles, del aire acondicionado, la cantidad de carne que consumimos, todo eso. Bueno, esta gente sufre más que nosotros, fíjense, están sufriendo más que nosotros y producen menos calentamiento que todos nosotros juntos. Bueno, así va el mundo. Este es un video muy interesante que dura, no es muy largo, 11 minutos, pero es de un granjero que pone sobre la mesa un caso sumamente interesante. Y es que esto era una fábrica de textiles, una fábrica de telas. ¿Sí? Eso cerró ya hace un tiempo, pero durante más de 10 años estuvo produciendo telas en esta zona. ¿Bien? Y entonces, y esto es el sur de Carolina, las Carolinas del Sur. Pero lo que sucede aquí es que los resultantes de la producción de telas se los regalaban a los granjeros de la zona, se los regalaban gratis para que lo usaran como abono. Y todo el mundo, me imagino que todo el mundo sepa que en este mundo no hay nada gratis, y mucho menos en el capitalismo. Bueno, la cosa es que ahora, después que cerraron esta gente y todo eso, el gobierno, la EPA, ha estado investigando y hay más de 10.000 acres de granjeros que han estado usando ese abono gratis para los cultivos que tenían esos 10.000 acres. Bien. Y resulta que todo está contaminado con PFA. ¿Recuerdan esos químicos forever? Los químicos que no se descomponen. Los químicos que están en los sartenes, esos que no se les pega el huevo frito y todo eso. Bien. Bueno, pues ahora el gobierno les prohíbe a esos granjeros cultivar nada allí porque están contaminados con PFA y todo lo que se produzca va a salir contaminado con eso. Entonces, el gobierno les está comprando la tierra a estos granjeros. Hay otros que dicen que no quieren venderla, ok, pero no pueden producir nada. Entonces, miren cómo estamos. ¿Ok? Porque dicho sea de paso, la ropa, la producción de textiles es uno de los mayores contaminantes también. ¿Sí? Gran parte de la producción de textiles es de plástico, con plástico. ¿Sí? Y aquello que contiene algodón es muy raro y aún así se usan materiales plásticos para procesar sustancias químicas y todo eso. Bueno, la cosa es que este granjero está dejando este punto bien claro porque él lo dice, no, o sea, ya no saben qué pensar si es que el gobierno lo ha hecho adrede, ¿eh? Porque, o sea, él lo dice, si yo llevo toda mi vida usando los sartenes cubiertos con estas sustancias químicas y no me he muerto, bien, y eso aquí tiene su comentario también. ¿Sí? ¿Cómo me van a prohibir a mí cultivar en una tierra que ha sido contaminada con esos mismos productos que no me han matado? Y sí, esos productos sí te matan. ¿Sí? Todo depende de la cantidad, por supuesto. Pero sobre todo los niños.
es criminal. Entonces, el mensaje final de no sé del video, ¿no? Porque no lo vi completo, pero el mensaje final que le quiero dar con respecto a este tema es que el que todos sabemos, o sea, todo el planeta lo hemos contaminado con plástico, lo hemos contaminado con química. Y a estas alturas, entonces nos preguntamos por qué no podemos cultivar. Simplemente porque hemos acabado con el planeta, lo hemos contaminado completo. Recuerden que tenemos plástico, no solo los PFA, que son de los peores. Tenemos plásticos ¿dónde? En el cerebro, en los músculos, en los pulmones, en la sangre, en los riñones, en el hígado, en la placenta humana, en la leche materna humana. Hay plástico en todos lados. En nuestro cuerpo, no estoy hablando afuera, estoy hablando adentro de nuestro cuerpo. Bueno, decisión nuestra. Brevemente, este señor, les voy a correr el video. Este señor, no sé si está el nombre aquí, Michael Kelly. Bien, es un señor del Reino Unido. Bien, y a él le hacen una entrevista bastante larga, interesante, de 1 hora. Bien, es un especialista con respecto al tema de la energía, es un ingeniero. Bien, un ingeniero. La cosa es que él está hablando, y esto es en el Reino Unido. Bien, o sea, se está discutiendo, como mencionamos al inicio, ¿sí? Las casas del Reino Unido no están preparadas para el calentamiento global. Entonces, se propone cambios importantes. O sea, hay que cambiar el tema de cómo se protege contra la temperatura exterior, bien, el aislamiento, que es la palabra exacta que estaba buscando. El aislamiento, el tema de la instalación de aires acondicionados, bien, el tema de los autos eléctricos. Bien, que hay que convertir toda la flota de autos y autobuses y camiones del Reino Unido a autos eléctricos de batería. Bien, hace unos cuantos programas atrás, alguien había hecho un cálculo, y lo mencionamos, de que si se quería convertir toda la flota de automóviles, autobuses y camiones que hay en el Reino Unido, todos, convertirlos a autobuses, camiones y autos eléctricos, se requiere el doble del litio que se produce actualmente a nivel mundial. ¿Ok? Y esa es una de las grandes interrogantes que hay. O sea, al final, no podemos seguir con la economía que tenemos. Ese era el mensaje de aquel momento. Pero este señor lo pone peor. Porque, por ejemplo, el cobre que se necesita para cambiar todos los automóviles que hay en el Reino Unido, pero además para actualizar los tendidos eléctricos de transmisión de las líneas eléctricas de alto voltaje, de la transmisión desde las subestaciones hasta las casas y actualizar todo el tendido eléctrico dentro de las casas, todas las instalaciones eléctricas dentro de las casas, ¿bien? Se requiere una cantidad de cobre que no es suficiente la que se produce en el mundo hoy. ¿Eh? O sea, recuerden que las casas, las ciudades que hemos fabricado, las hemos ido fabricando por pedazos. Todos los años fabricamos un poquito más y un poquito más. Entonces, eso se ha ido sumando. Todos los años se fabrica algo y se va construyendo. ¿Eh? Pero si tú quieres cambiar toda una nación, toda la infraestructura eléctrica, por ejemplo, de una nación, ahí sí tienes un problema. ¿Eh? Y como esto se quiere hacer a nivel mundial, pues el problema es mayúsculo. El final de esto es muy fácil, señoras y señores. ¿Sí? Es que no podemos seguir teniendo automóviles particulares. ¿Sí? Es así de sencillo. Tenemos que comenzar a cambiar la sociedad, si es que se va a hacer. Que yo se los digo, yo no pienso que se vaya a hacer. ¿Sí? Porque las personas quieren seguir teniendo automóviles y quieren seguir viajando en avión y quieren seguir haciendo turismo y quieren seguir comiendo toda la carne que les dé la gana y quieren seguir haciendo todo lo que les dé la gana y tener libertad, ¿no? Bueno, la cosa es que si tú vas a usar, y él pone el ejemplo ahí, él hace un cálculo, no, si vas a tener un automóvil eléctrico y vas a cocinar con electricidad, vas a tener un aire acondicionado bajo condiciones extremas de temperatura, ¿bien? Más un montón de aparatos eléctricos, todo el tendido eléctrico, toda la instalación eléctrica de las casas, de cada una de las casas, incluyendo las casas más viejas, hay que cambiarla. ¿Eh? Ya un breaker de 60 amperes, porque allí el voltaje es 240 voltios, ¿sí? No 110 como aquí. Un breaker de 60 amperes no te sirve. Tú necesitas un breaker de 100, 200 amperes, 300 amperes. Entonces, la cosa cambia, porque eso es para una casa, pero cuando hablas para una ciudad como Londres, ¿cuál es el problema? Bueno, que en la medida que hemos ido creciendo las ciudades,
la instalación eléctrica, la generación eléctrica y las líneas de transmisiones eléctricas siempre han estado al tope. Bien, o sea, hay zonas donde ya tú no puedes fabricar, o si vas a fabricar una casa, tú tienes que pedir permiso para ver si hay suficiente capacidad en la distribución eléctrica en ese lugar para alimentar esa casa. Dicho sea de paso, eso también se está haciendo con el agua, ¿bien? Con el agua potable. Pero hablando de este problema de la electricidad, no se va a poder hacer todo. Bien, lo ideal que sería, bueno, vamos a transformar poco a poco las casas y vamos a crear una economía diferente, más local, que requiera menos transporte, donde las personas no necesiten un automóvil privado todo el tiempo, bien, que haya autobuses, un transporte masivo, una serie de cosas, trenes y esas cosas, bien preparados, bien diseñados. Entonces hay que cambiar todo, esas famosas ciudades de 15 minutos, todo eso no se ha creado, esas ideas por gusto, ¿bien? Nada de eso va a suceder porque simple y llanamente estamos acostumbrados a una forma de la sociedad y no queremos cambiarla. Y como no queremos cambiarla, el final, ¿cuál va a ser? Que en algún momento va a haber un colapso, porque la cantidad de litio o de baterías de sodio, las que quieran usarse, las de litio, la cantidad de cobre, la cantidad de cobalto, todos los minerales y todas las cosas que sean necesarios para hacer todo el cambio con la cantidad de población que hay actualmente en el mundo, no da abasto. Es así de sencillo. ¿Sí? Y esa va a ser una de las causas que va a llevar al traste a la civilización humana actual. ¿Sí? Es una de las tantas, porque vienen muchas más, ¿no? Está también el problema del agua, el problema de los cultivos, ¿verdad? Lo hemos mencionado aquí, las tierras de cultivo, que más de la mitad del mundo ya no sirven. Están funcionando porque les echamos, ¿qué? Fertilizantes. Si no les echamos fertilizantes a borbotones, no funcionan. Están muertas. ¿Sí? Estamos en esa situación, no nos damos cuenta porque siguen produciendo eso hasta algún momento. Bien, eso se va a detener en algún momento. Bien, bueno, ya hablamos sobre la temporada ciclónica aquí. Y de esta hablamos también, yo no las había puesto en video, voy a quitarle el sonido. Este fue el famoso derrumbe, ¿no? Creo que fue en Suiza, de este glaciar, ¿no? Realmente fue un evento que vamos a ver cada vez más a menudo. Aquí tienen el video, ¿no? Que no quería dejar de ponerlo porque, por supuesto, fue la noticia de la semana, ¿no? Fue increíble. Es increíble ver el video, ¿no? Realmente, y da miedo, da miedo. Y para todo el que vivía en la zona lo perdieron todo. ¿Mm? Que dicho sea de paso, eso en Europa, bueno, tienen mejores condiciones. Para como vienen las cosas aquí, ya saben, ¿no? Dudo mucho que se pueda resolver algo. Bueno, expertos avisan, nos advierten que hay un 1200% de aumentos en los fuegos destructivos. Bien, esto no es para todo el planeta. Bien, esto no es para todo el planeta. Esto es solamente para el Reino Unido. Pero lo traigo porque, como todos sabemos, y como vimos en Los Ángeles y como lo vimos en La Jaina y lo estamos viendo en Canadá, bien, lo vimos el año pasado también en Creta, en la isla de Creta, en Grecia, bien, los fuegos están aumentando en todas partes. Entonces, el estimado que hacen estos expertos solamente en el Reino Unido, solamente en el Reino Unido, la cantidad de incendios ha aumentado en un 1200% de los incendios en bosques destructivos. Y una de las cosas que están diciendo, ¿bien? Porque hay algunos que son de carácter generado por efectos naturales, por la caída de un rayo, por ejemplo, ¿bien? Pero dicen ellos que la gran mayoría son encendidos por el ser humano, ¿bien? Ya sean adrede o para limpiar un patio, para quemar un montón de ramas de árbol que se cortaron, o por las chispas que salen por el tubo de escape de un automóvil, ¿bien? O porque alguien encendió una hoguera para comer cualquier cosa y no la apagó adecuadamente. ¿Sí? Entonces, este es un problema preocupante. Y yo se los digo así, el final de la especie humana, el final de la civilización humana va a ser por dos cosas fundamentalmente. ¿Bien? El agua y el fuego. ¿Bien? Ya sea por exceso de agua o falta de agua y por exceso de fuego. Bien, fíjense, 1200% el aumento en fuegos destructivos solamente en el Reino Unido. Bien, esa 1200%, eso es una barbaridad. Bien,
Este es un meteorólogo, bueno, uno de los tantos que está haciéndolo, ¿sí? El modelo GFS, el famoso modelo norteamericano, ¿sí? Que se corre, es uno de los que se corre, está el otro está europeo, por ejemplo, ¿sí? Que se corre para seguir los huracanes en temporada de huracanes, está dando que ahora debiera haber un huracán en el Golfo de México. Escuchen esto, que es importante que lo entiendan, sobre todo las personas de aquí de los Estados Unidos. ¿Sí? Voy a ampliar la imagen. Eso es lo que está dando el GFS actualmente. A ver si puedo mover esto aquí un poquitico. Bien, para mayo 30. Ayer debía haber, según el GFS, debía haber un huracán aquí en el Golfo de México. ¿Y por qué no? ¿Por qué el modelo está dando esto? ¿Por qué está dando una información que no es correcta? Bien, bueno, los modelos pueden equivocarse un poquito, ¿bien? Pero generar un huracán, bien, dicho sea de paso, de gran magnitud, cuando no existe. Aquí viene la explicación. Se están lanzando menos globos meteorológicos, esos globitos que van con una estación meteorológica y suben hasta la estratosfera casi, bien, y hay menos personal atendiendo los modelos. ¿Resultado de qué? De los recortes de la famosa cosa esta que le llamaron Doche, al frente de la cual estaba Elon Musk, que ya no lo está. ¿Bien? Bueno, ahí tienen el resultado. Un huracán que no existe en el modelo meteorológico usado por los Estados Unidos de América. Para que después no tengan duda de lo que viene delante. Porque si nos está diciendo actualmente que hay un huracán y no lo hay, imagínense qué puede suceder cuando lo haya. Bien, estos son los resultados. Había un dibujo animado ruso, soviético, de la época, en Cuba, donde había una competencia entre la liebre y una jicotea, y una tortuga. Y la tortuga ganó la competencia. ¿Saben por qué? Porque la liebre, como estaba confiada en su velocidad, se echó a bañar, se metió a bañar en el lago y después se acostó a dormir. Y en ese tiempo la tortuga llegó adelante. Y yo recuerdo que el locutor decía, cuando la liebre salió corriendo a tratar de ganar a la tortuga, que ya estaba pasando la línea de meta, el locutor decía, ahora surgen los resultados de bañarse. Pues bueno, aquí lo tienen. Bien, tenemos un huracán que no existe. Aquí están surgiendo los resultados de bañarse. ¡Qué maravilla! Prepárense para lo que viene. Yo espero que esto no vaya para peor. Zoraida, eh, comenta aquí, por los intereses creados y al ver mejor servicio público perjudica a los seguros de automóviles, los políticos. Bueno, imagínense. Zoraida, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Los políticos, bueno, no voy a comentar mucho al respecto. Bueno, esto fue una granizada. Esto no es nieve. Esto que están viendo aquí no es nieve. Esto es una granizada, creo que fue en Houston, que tengo tapado aquí varios. Déjenme salir un momentico para poder ver el nombre del post. Sí, en Austin. Bien, en Austin. Eso parece nieve. Miren la cantidad de granizo que cayó allí. ¿Sí? Recuerden que el tema del granizo, este va a ser otro de los puntos que viene para contribuir a la destrucción de la civilización. Se los digo así, sin pena ninguna. ¿Sí? Hay varias fotos aquí. ¿Sí? Dicho sea de paso, hay un bache enorme en esta calle. No sé en qué parte será eso, pero eso es aquí en los Estados Unidos. ¿Bien? Miren la cantidad de granizo que cayó que parece nieve. ¿Bien? Horrible, increíble. O sea, las personas, dice uno de los que está aquí en los comentarios de este post de Facebook, dice, bueno, es muy cómico ver a la gente en algo que parece nieve, con chores y sin camisa, ¿no? Paleando lo que parece nieve, pero en realidad no es nieve, es granizo. ¿Sí? Aquí habían algunos comentarios interesantes, pero los voy a dejar atrás. Bien, miren esta noticia. La caca de los pingüinos ayuda en la formación de nubes en la Antártida. Esto es, cuando yo oí este artículo, de hecho yo lo escuché en la radio, lo escuché en NPR, en la National Public Radio, y enseguida salí a buscarlo, porque realmente lucía tan interesante que, bueno, me eriza los pelos. ¿Sí? O sea, cómo la caca de los pingüinos de Adelaida, los famosos pingüinos de Adelaida, ¿recuerdan la peliculita del pingüinito que bailaba y todo eso? ¿Eh? Bueno, estos pingüinos de Adelaida, cuando
hacen, imagínense que hay una colonia, en las colonias que ellos tienen son de 60.000 pingüinos. ¿Bien? Entonces, dicen estos científicos que cuando han estado trabajando en las bases en la Antártida, cuando las bases están a unas 5 o 6 millas de donde está la colonia de pingüinos, el olor a caca de pingüino se siente. Imagínense en el clima de la Antártida, que es sumamente frío, que allí yo no sé cómo la gente puede oler, pero sí. Entonces, lo que dicen es que el guano de este pingüino, que ellos comen mucho pescado y comen el krill, esto es que son bichitos minúsculos, ¿no? Camarocitos minúsculos, de parte del plancton. ¿Sí? La cosa es que ese guano de los pingüinos de Adelaida contiene gran cantidad de nitrógeno que se descompone y genera gas de amoníaco. ¿Sí? Cuando sucede toda esa reacción ahí, genera amoníaco. ¿Sí? Ese amoníaco, cuando reacciona con otros gases en la atmósfera que contienen azufre, crea partículas de aerosol. Y como todos debemos saber, las partículas de aerosol y las partículas de humo, dicho sea de paso también, pero aquí estamos hablando de aerosol químico, ¿bien? Sirven de núcleos de condensación para la humedad ambiente. Entonces, eso genera nubes a baja altura sobre la Antártida. O sea, la caca de los pingüinos genera nubes, genera neblina. Entonces, dicen estos científicos que es algo que han ido notando, ¿no? O sea, que dicho sea de paso, o sea, los pingüinos están un tiempo en un área y cuando dejan todo eso bien sucio se mudan para otra, ¿no? 60.000 pingüinos en una colonia de pingüinos de Adelaida. ¿Bien? Imagínense la cantidad de caca que dejan allí. ¿Bien? Y entonces, dicen estos científicos que han medido que la concentración de amoníaco sobre estas áreas donde se acumula la caca de pingüinos llega a ser de 13.5 partes por 1.000 millones, 1.000 veces más alta que el valor de base que pueden medir los instrumentos. ¿Sí? Entonces, dicen que incluso cuando los pingüinos abandonan el área, todavía las concentraciones de este amoníaco siguen siendo altas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que han determinado los científicos? Bueno, que definitivamente el amoníaco generado por las deyecciones de los pingüinos de Adelaida generan neblina y generan nubes. Ahora, lo que no está claro, que tiene que ser parte de otro estudio, ¿bien? Es qué influencia tienen las nubes creadas por los pingüinos sobre el clima de la Antártida y particularmente sobre el problema, cómo contribuyen o no al problema del cambio climático. O sea, si esas nubes se desplazan hacia el mar, limitan la cantidad de calor procedente del sol o de energía procedente del sol que entra al mar y lo calienta. Por lo tanto, contribuyen a luchar contra el cambio climático, contra el calentamiento global. Pero si esas nubes están sobre tierra, bien, como el terreno en la Antártida es una capa de hielo, es mucho más reflectante que las nubes. Entonces, las nubes actúan de forma contraria sobre el hielo. Cuando están sobre el hielo de la Antártida, entonces aumentan el calentamiento del hielo, porque contribuyen a almacenar la energía allí, la retienen, no dejan que el hielo la refleje hacia el espacio. Miren qué cosa más interesante, ¿no? Cómo se relaciona una especie de pingüino con el cambio climático, ¿no? Tanto a favor como en contra, en dependencia de la zona donde estén las nubes. Bien, este es el artículo sobre el problema del agua en Texas. Bien, les mencioné un caso anterior de una ciudad, pero aquí hablan de una ley que dice que, dicho sea de paso, les voy a poner aquí el gráfico. Miren esto. Esto es Lubbock, el pueblo de Lubbock, que dicho sea de paso, en una época estuvo relacionado con unas luces que se vieron que decían que eran extraterrestres y cosas de esas, ¿no? En los años 60 o 70. Pero este pueblo, vamos a reducir la escala a ver si pueden ver el mapa completo. Mírenlo ahí. ¿Sí? Esto es un fragmento de la zona esta de Lubbock en los años 1953. Cada puntito es un pozo para extraer agua. Ya saben lo que significa eso, ¿no? O sea, el agua subterránea en Lubbock está en peligro. ¿Sí? Entonces dicen que aquí, en esa zona, hay alrededor de 75.000 pozos a lo largo de 16 condados. 75.000 pozos.
Bien. Entonces, las medidas del agua subterránea está diciendo que sí, que el nivel del acuífero que se llama, ese acuífero se llama Ogallala, ¿bien? El acuífero de Ogallala está bajando el nivel del agua subterránea. Se está secando. ¿Por qué? Porque se extrae demasiada agua. El problema es que hay una regla, una ley que tiene más de 100 años en esa zona. ¿Bien? Y esa ley, esa regla es muy simple. ¿Bien? Si tú eres dueño de un pedazo de tierra, tú eres dueño también del acuífero que hay debajo de la tierra que tú compraste. O sea, tú puedes sacar todo el agua que te dé tu realísima gana. ¿Saben qué significa eso? Que no hay forma legal de obligar a los dueños de esa tierra, ya sean agricultores o personas dueños de casa, ¿sí? A limitar la cantidad de agua que usen. Entonces, lo único que dice la ley es que si hay si se identifica un abuso, un desperdicio de agua, bueno, sí se puede tomar alguna medida. Pero nadie quiere, no hay político, y Zoraida, estabas hablando de los políticos. Los políticos, todo el mundo está preocupado porque se está acabando el agua en Lubbock, en ese acuífero. ¿Cómo se llama el acuífero? Porque es un nombre Ogallala. ¿Bien? Se está acabando el agua. ¿Por qué? Se extrae más agua de la que se acumula allí producto de la lluvia. Por lo tanto, si tú sacas más de la que entra, se acaba tarde o temprano. Bien. Yo sé, nadie quiere tocar esa regla porque es una regla vieja y a todo el mundo le conviene, sobre todo a los agricultores. Pueden sacar todo el agua que le dé la gana. Si el pozo del vecino se secó, es su problema. Y tú puedes seguir sacando, es problema del vecino. Tú puedes seguir sacando agua. ¿Saben cómo se llama eso? Es la llave máster de la sociedad actual, el individualismo. Yo resuelvo mi problema y si al de al lado le tocó, le tocó. Allá él. ¿Saben dónde se pone fea la cosa? Cuando el problema te toca a ti, ¿verdad? Bueno, ahí está la discusión. Dicen que ninguno de los políticos quiere tocar ese tema porque nadie quiere que quiten esa ley, que tiene más de un siglo. En momentos en que había lluvia suficiente, en que el acuífero estaba bien llenito y había menos población en la zona y menos industria y menos consumo, menos agricultura. Bien. Entonces, hay leyes que sí protegen las aguas superficiales, pero el acuífero no. Y la mayoría de la agricultura en la zona, ahí tienen la cara uno de los señores, ¿bien? La mayor parte de la agricultura en la zona se nutre del agua del acuífero. ¿Saben qué va a pasar tarde o temprano allí? Que se va a quedar eso sin acuífero, por lo tanto, sin agricultura. Y de ahí para allá, posiblemente hasta sin pueblo. Bien. Dice este político, dice, yo no pienso que el clima político vaya a resolver el problema. O sea, ahí está excluida la palabra climático, ¿no? Pero el clima no es el clima de calor, ¿no? Es el clima político. No va a resolver el problema. Bien. Entonces, es una regla tan vieja que no se puede quitar. Ese es un problema mental humano. Y ese es uno de los tantos problemas que nos va a llevar al colapso. Se los digo así. Bien. Bueno, eh, para terminar, para terminar, hablando de acuíferos que se secan y hablando de todo este tipo de problemas de sequía, de altas temperaturas, bien, vamos a tocar brevemente porque esto nos va a dar paso al artículo final del día de hoy. Bien. Esto que le llaman esta tormenta de polvo que hubo en 1930 aquí en los Estados Unidos, en la parte central, dicho sea paso, también en cierta parte de Canadá, ¿bien? En 1930. Hay fotos, aquí hay una foto, aquí, bueno, el área enorme, es enorme, ¿no? Toda la zona esta, cierta zona de Nuevo México, Texas, Oklahoma, ¿bien? Colorado, bien, la cosa, habían unas tormentas de polvo en los años 1930 que cubrían el horizonte y aquí hay, miren esa foto, bien, no sé si se le puede hacer un clic, ahí la pueden ver mejor, ¿verdad? Bien, a ver si puedo, aquí está la otra foto. Bien, miren esas tormentas de polvo. 1900, abril 14 de 1935 en Texas. Eso parece de una película de horror, pero esto fue realidad. Bien, esto fue famoso. Miren eso. Bien, en Texas también 1936. Bien, o sea,
Nubes de polvo que dicen estas personas, no sé si aquí es lo que ya viene, vamos a cerrar esto y vamos atrás al artículo. Bien, y aquí yo marqué ciertos puntos muy importantes, ¿no? O sea, este conjunto de tormentas fue consecuencia de que la tierra se secó por malas prácticas de agricultura. O sea, la zona no era muy buena desde el inicio y costó trabajo que se asentaran los primeros colonos. ¿Bien? Pero los primeros colonos lo que hicieron fue eliminar la hierba que había en la zona, que era la hierba típica del lugar y que mantenía el suelo. ¿Bien? Recuerden que una de las funciones de los árboles y de las plantas con sus raíces es mantener la capa vegetal fija en un lugar. ¿Bien? Para evitar lo que se conoce como la erosión. ¿Bien? Cuando tú quitas las plantas, el suelo es libre de ser arrastrado por el agua, por la lluvia y por el viento. A eso se le llama erosión. ¿Bien? Y eso fue lo que pasó en los 1930 en la zona central de este país y en ciertas zonas de Canadá. ¿Bien? No es otra cosa que las prácticas de agricultura no sostenibles, bien, prácticas de agricultura destructivas del suelo, generaban estos problemas. Y esas nubes de polvo que se ven en las fotos no eran otra cosa que nubes de polvo, pero ese polvo era de la capa vegetal del suelo. O sea, la capa vegetal, que es la que sirve para la agricultura, es una capa fina de algunos centímetros de espesor o de algunas pulgadas de espesor, que es la parte superior del terreno. Bien, la parte de abajo generalmente es rocosa o arcilla o cosas por el estilo. Pero la parte que sirve para la agricultura es la parte superior, es la capa, lo que se llama la capa vegetal. ¿Sí? Si tú pierdes esa capa vegetal, no puedes cultivar más nada allí. Es así de sencillo. Y esa capa no se repone de un año para otro. Eso requiere cientos de años. ¿Sí? Entonces, eh, aquí, bueno, toda la historia de cómo obligaron a las personas a meterse a trabajar allí, pero lo que marqué, ¿sí? ¿Y qué es lo importante de aquí? Esta capa vegetal fue erosionada producto de malas prácticas de agricultura y de una sequía enorme que hubo, conjugada con vientos de hasta 60 millas por hora. ¿Sí? Entonces, hay narraciones de personas aquí que decían que el nivel del polvo en la atmósfera era tal que tú no podías ver tu mano, para que entiendan cómo fueron las cosas. O sea, esos fueron años de miseria en toda esa zona. ¿Sí? Tú no podías ver tu mano. Y ese polvo generara tanta electricidad estática que podía cortocircuitar a tu automóvil. Bien, automóviles de aquella época, estamos hablando de 1930. Bien, 1930 y pico, cuando la Gran Depresión, que dicho sea de paso, eso fue parte también del problema, la Gran Depresión económica. ¿Sí? Bueno, todo eso pasó, después se fue arreglando poquito a poco cuando comenzaron a corregir las prácticas de agricultura por unas prácticas un poco más sostenibles, bien, para proteger el suelo, que dicho sea de paso, ahí lo decían, ¿no? Lo que más les preocupaba a los agricultores y a la gente que sabía es que veían que en esas nubes de polvo se iba el suelo donde ellos cultivaban. Se desaparecía el suelo, la capa vegetal, el suelo que era cultivable. Bien, mayo 28 del 2025. O sea, 3 días atrás. Bien, impacto inesperado en Illinois de una tormenta de polvo que golpea los sembrados de maíz y de soya. Eso es ahora, esta semana, 2025, en Estados Unidos de América. Tormenta de polvo que viene por la misma historia. ¿Bien? Entonces, dicen que estas tormentas de polvo pueden ocurrir en cualquier parte donde el suelo esté suelto, donde no haya suficiente vegetación para retenerlo. ¿Bien? Además, Illinois incluye Indiana, Kansas, Missouri, Nuevo México y Texas. También han experimentado este problema de tormentas de polvo este año. ¿Han visto eso en las noticias? Esto me la juego a que no. Porque esta noticia la descubrí porque yo siempre estoy buscando sobre esto. Porque si no, no la encuentras. Bien, esto creo que está en un sitio web que se llama AG Web. Imagínate tú, algo que tiene que ver con agricultura. ¿Sí? Pero esa noticia yo no la he visto en ningún medio de prensa. Bien. Entonces, esto comenzó en Illinois mayo 16. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Repito, estas tormentas de polvo se llevan la capa vegetal,
que es importantísima para la agricultura. Sin eso no hay agricultura. Bien, y por supuesto tampoco ganadería. ¿Bien? Entonces dicen que los campesinos, bueno, los agricultores aquí veían cómo la tormenta de polvo se llevaba el valioso, la valiosa capa vegetal, así es como lo dicen, ¿no? Y para adicionar un insulto a este daño, bien, los cultivos de maíz y de soya, bien, ahora están siendo dañados porque ese polvo se ha depositado encima de los cultivos, ¿bien? Pero además, cuando esas tormentas de polvo han sucedido, habían acabado de fertilizar. O sea, dentro de ese polvo que se levantó, además de ir la capa vegetal, iban los fertilizantes que habían echado. O sea, ahora tienen que restaurar la capa vegetal, pero además tienen que volver a echar fertilizantes. Pero además de eso, los cultivos que ya existían están pendientes de si sobreviven o no. Y lo dicen aquí de forma bien clara. Bien, o sea, en Dependencia, esta es una imagen satelital. Miren cómo se ve el polvo aquí moviéndose. Miren el tamaño de esa tormenta de polvo. Bien, ahí se ven bandas de nube, pero todas esas bandas de color carmelitoso que se ven, ese es el polvo para que vean que eso se veía desde el espacio. ¿Bien? Es una barbaridad lo que ha ocurrido y no ha estado en los medios de prensa, no ha estado en las noticias. Y esto afecta ¿qué? La producción agrícola y ganadera de este país. ¿Bien? Entonces, están diciendo, por supuesto, esto va también, porque este movimiento de capa vegetal, de polvo y de fertilizantes, termina en los grandes lagos, en cualquier cuerpo de agua y genera entonces explosiones de algas que matan la vida ahí de marina, los peces y cualquier cosa ahí, ¿no? O sea, esto es un desastre mayúsculo que va en creciendo. ¿Sí? Y entonces dicen, bueno, ahora aquí los granjeros tratando de ver cómo resuelven el problema, buscando que especialistas le hagan mediciones en el suelo para ver si tienen suficientes nitratos para poder volver a cultivar el maíz que se le ha echado a perder y ver si pueden salvar parte de ese maíz. Dicen que tienen que esperar a ver qué pasa, porque como le ha caído el polvo encima, más dicho sea de paso, cuando tú fertilizas, tú no puedes echar el fertilizante encima de las plantas, porque las matas. ¿Bien? Entonces, las matas, dice, el matarla, de morir, ¿no? Entonces, porque nosotros decimos matas a las plantas también, ¿no? Bueno, la cosa es que todos estos sembrados de maíz y de soya, ¿bien? Hay que esperar a ver si estos agricultores logran rescatarlo. Si no, son pérdidas totales. Si logran rescatarlo, entonces tienen que volver a fertilizar, porque el fertilizante salió volando con el polvo. Así de sencillo, para que tengan una idea de lo complejo de lo que está pasando. Y todas estas cosas, si ven todo lo que hemos dicho en esta charla de hoy, ¿ven? Cuando usted empieza a sumar todos estos factores, son golpes enormes que reciben las economías de todos los países. ¿Sí? Porque esto está pasando aquí, pero eso también está pasando. Recuerden que en España las olivas se están muriendo, las uvas se están muriendo, en Grecia también. ¿Sí? O sea, gran parte de, como dijimos, Alemania está en sequía. Entonces, todos los lugares donde normalmente se cultivaba el clima mediterráneo, la parte de aquí, la desertificación que hay en todo lo que es Arizona, en Nuevo México, Texas, México que está en sequía, la zona norte de México. ¿Sí? Todo eso golpea la producción agropecuaria y ganadera. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Va a haber menos productos agropecuarios, menos vegetales, menos fruta, menos ganadería, menos carne, y lo que haya va a ser más costoso, a un mayor precio y con menor valor nutritivo. Y eso lo han dicho todos los reportes del IPCC y todos los científicos nos lo están diciendo. Esto viene y está en camino el proceso. Y lo mejor es que los medios de prensa no lo reflejan. Entonces la gente se pregunta, bueno, los huevos lo entiendo por la fiebre esta de las aves, ¿sí? Pero lo demás lo vamos a ir notando poco a poco en nuestra mesa, en nuestra economía, en nuestro bolsillo. ¿Bien? Y ya lo estamos viendo. Cuando usted va al supermercado, usted comienza a ver los precios que suben. ¿Bien? Y cuando haya que decidir si es más importante comprar gasolina o alimentos, si es más importante comprar agua o gasolina,
¿Qué ustedes creen que van a decidir? ¿Cuál va a ser la decisión que van a tener que tomar? Bueno, ese es el camino que llevamos. Lamentablemente, hemos escogido esta vía y es en la que estamos inmersos y es la que vamos derecho, como decimos, al precipicio sin pisar el freno. Vamos pisando el acelerador. Entonces, voy a terminar como siempre ya con el mapita. Bien, recuerden aquí en el centro de los Estados Unidos ese proceso de tormentas de polvo donde se va el suelo, la capa vegetal del suelo, cosa que pasó en 1930 y que hubo en esa época una depresión económica, hambruna, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos dándole vuelta al proceso nuevamente. Bien, recuerden que este mapita es para 4 grados Celsius de calentamiento. No se les olvide que dijo James Hansen que en realidad para el 2100 vamos para 4.8 grados de calentamiento. 4.8 grados Celsius de calentamiento. Entonces, no sé qué decirle con respecto a cómo comunicarle esto a las futuras generaciones. Es difícil. ¿Qué les vamos a decir? Porque al final, todos nosotros, incluyéndome yo, hemos participado de este proceso y hemos participado en generar esta imagen que tenemos aquí adelante. Que dicho sea de paso, eso es una proyección, ¿bien? Pero de aquí a esa época pueden pasar muchísimas cosas. Y no estoy hablando de cosas buenas, estoy hablando de cosas malas. ¿Bien? Recuerden que cuando haya menor cantidad de agua, van a haber guerras por el agua. Cuando las tierras de cultivo comiencen a agotarse, que ya están en eso, van a haber guerras por las tierras de cultivo. ¿Bien? Cuando el nivel del mar suba y se comiencen a hacer inhabitables ciudades como Miami, Nueva York, o todas las ciudades costeras que tienen puertos o que tienen playas, o todas las zonas de turismo, ¿qué va a pasar? Van a haber guerras por recursos, van a haber guerras por espacios para habitar en este planeta. ¿Sí? Cuando los 1000 y pico de millones de chinos se les comience a desertificar su terreno, o cuando a los 1000 y pico de millones de indios se les comience a desertificar su terreno, ¿qué va a pasar? ¿A dónde van a ir a parar? ¿Qué van a hacer? ¿Vieron el intento de guerrita que tuvieron los indios con Pakistán? ¿Qué hicieron los indios? Intentaron o amenazaron con cortarle el agua a los pakistaníes. En eso estamos. En esa onda estamos. Qué bien. Vamos a ver hasta dónde vamos a llegar. Yo estoy sumamente curioso por saber cómo y por dónde va a ir esta historia. La historia de la humanidad. La historia que hemos elegido y hemos creado todos nosotros en conjunto. Vamos a dejarlo aquí porque ya se cumplieron las 2 horas. Espero que les hayan interesado los temas que trajimos hoy. El tema de los pingüinos a mí me encantó muchísimo. ¿Bien? Todo aquel que esté interesado en alguna de estas noticias, con gusto le hago llegar el enlace después. ¿Bien? Recuerden que todas estas transmisiones, estas se quedan grabadas aquí en Facebook durante 30 días, porque Facebook cambió su política, pero se quedan también en forma de podcast en Spotify, están también en forma de podcast en nuestro canal de YouTube. Vamos a dejar aquí que se llama GW from Miami, que no es una marca de zapatos, ¿verdad? Es Global Warming from Miami. Nos buscan en YouTube, GW from Miami. Ahí están todos los programas que hemos hecho desde el inicio, que hace ya más de 2 años que comenzamos estas charlas semanales. También están en nuestra emisora de radio, Radio Ciencia 21. La pueden buscar en Google, Radio Ciencia 21, Radio Ciencia 21, y allí están transmitiéndose las 24 horas del día, tanto todas estas transmisiones en formato de audio, de podcast, como las de las charlas que damos los miércoles sobre noticias de astronomía, ciencia y tecnología. Buenas noches a todos. Gracias por los likes, por los corazoncitos. Por favor, si pueden compartir, es lo único que les pido. Si lo pueden compartir con todos sus familiares, sus amigos o personas, sus compañeros de trabajo, se los agradezco muchísimo. Buenas noches, que descansen, que disfruten lo que queda del fin de semana y nos vemos el miércoles a las 8 de la noche en otra transmisión de noticias de astronomía, ciencia y tecnología. Chao, que descansen.